Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí estamos. Rafa, ya nos hemos conectado. Es que hace reflejo la lámpara. ¿Dónde? Arriba, En el cuadro. en el cuadro. A ver. Rafa está por aquí. No. Buenas tardes a todos. Bienvenidos un viernes más. Rafa, ¿Qué buenas. tal? Ay, qué, Muy bien, muy bien. Lo hemos qué- conseguido. qué nervios. Qué nervios, la tecnología. Qué mala leche. Ya. Hay veces que nos juega malas pasadas. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien, Yo muy ya, bien. ya me he pimplado una copita, así me animo a hablar, ¿sabes? Muy ¿Sabes? bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde estás? Estoy en la bodega, es que me he dejado una cosa y me he vuelto. Digo, si no, no llego. Iván, ¿qué tal? Y me he vuelto, si no, no llegaba. Bueno, estoy desmontándola, estoy en proceso de cambio, pero bien, bien, Claro, muy eso te bien. iba a decir. Digo, ¿estás en la nueva bodega No, o...? estoy aún en el pueblo, estoy en el pueblo aún. Y nada, y me espero a primeros de marzo ya cambiarme, ¿sabes? Así que me he dejado una cosa en la bodega y digo, es que no llego ya. Y entonces me he vuelto y digo, me he puesto aquí al lado de la tina, ¿sabes? En fin, que es el regalo de Reyes, ¿sabes? Y nada, Ahora aquí sí, qué bonita, ¿no? es una Eso maravilla. ahora te va a costar cambiarlo de ubicación, ¿no? Sí, la verdad que estoy un poco asustado, pero bueno, también estoy asustado un poco, ¿no? Siempre los cambios asustan, ¿no? Pero bueno, hay que cerrar los ojos y saltar, ¿sabes? No sé, yo creo que hay que... Claro. Que te O sea, tiras a la piscina. Bueno, bueno, un poco ubica para los que están ahí detrás que no lo saben, que has hecho ese cambio de sí, ubicación sí. de la bodega, ¿Mejor? ¿no? Dónde estás situado y esas cosas? ¿Qué es lo que... Sí. Bueno, qué vosotros la conocéis bien, vosotros la conocéis bien. Nos hemos cambiado en una finca que está cerca de aquí, era Heretat de Taverners, ¿no? Y no hemos comprado no hemos comprado la empresa ni nada, hemos comprado solo pues lo que era la bodega, ¿no? Hemos comprado una parte de la bodega y una parte del viñedo y la otra parte pues no, es aún de la empresa que la compró, una empresa riojana que se llama Marqués de Arbiza. Entonces esto tenemos buena relación. No sé, a veces cuando voy por ahí veo, no sé, botellas de Eretat, pues me da un poco de pena, ¿no? Un poquito no sé, pues eso, hombre, la marca seguirán, ¿no? La seguirán llevando quien compró la empresa y la bodega, ¿no? Pero que, en fin, no puedo hacer otra cosa tampoco, ¿sabes? No es mía y no puedo tampoco. Te da un poquito de pena, ¿no? Cuando ves por ahí cosas porque en el fondo, pues eso, las bodegas o las fincas tienen su historia, ¿no? Han pasado muchas generaciones, ¿no? Y Heretat especialmente era el sueño de Montés, ¿no? De Vicente Luis Montés, que fue un abogado muy importante de mi zona y que le gustaba mucho el vino, ¿no? Era su pasión, ¿sabes? Pero bueno, no sé, ya también también estando allí intentar hacer algo también para homenajear, ¿no? Un poco a la finca o un poco no sé, a toda la gente que ha pasado por allí, ¿no? ¿Sabes? Qué bueno. ¿Y allí las viñas de tal también las vas a trabajar? Sí, Las viñas. sí, la vamos a trabajar todas. Bueno, lo conoces, son 23 hectáreas, lo conoces. Y ya te digo, lo que era la carretera para abajo, lo que es la zona de la Rambla, ¿no? Y todo lo que sube, eso es lo que no es, ¿no? Lo que es ya te digo, y también a mí me venía bien yo no podía contar la inversión de toda la finca, ¿no? Me ha venido, aunque la voy a cultivar toda, pero no comprarla toda no podía, ¿no? Pero bueno, que ya está, que poquito a poquito y contentos, ¿no? La verdad que al final es que, no sé, también es que yo he luchado mucho por establecerte en un sitio, ¿no? La bodega, ¿no? Es decir, hablan de las zonas vaciadas del interior, pero poco te ayudan, ¿no? Es decir, ya no que te ayuden económicamente, sino simplemente a establecerte, ¿no? ¿Sabes? Yo he Papeleo, pasado, papeleo. dime. El papeleo, la documentación, los permisos, todo eso que ya es un mundo, ¿sabes? Es terrible, tío, es terrible. Entonces esto, al final te das cuenta que eso, que yo, ya te digo, yo he pasado por ahí, tampoco hay que tener resentimiento, ¿no? Es decir, también si esto ayuda a que nuestras zonas de interior estén bien cuidadas, no sé, yo veo bien que también que se proteja, ¿no? Desde el punto de vista, por eso, ambiental, ¿no? Pero, joder, también, joder, que también nos ayuden. Ya te digo, estando dentro de toda la legislación, de toda la ley que hay que hacer ahora
pues que antes se exigía menos, pero ahora por eso de cuidado ambiental, de residuos, de vertidos, todo está, si vivimos de ello, ¿no? Pero que nos ayuden un poco, joder, que no somos, que tu expediente acaba en Valencia en un montón y no tiene ninguna sensibilidad hacia. Pero bueno, es algo que ya está, que oye, que a mí me ha tocado, ya está, mira, ya está. Y no sé quién decía, creo que los griegos, ¿no? Lo que sucede conviene, pues ya está, me ha pasado así, ya está. No espero que. Bueno, y al final todas las cosas, bueno, hay que pensar que tienen una razón de ser, un cómo, o por lo menos una finalidad. Y bueno, Rafa, tú estás hasta ahora, estás ahí en el polígono, Sí, en Fontanars, sí, y bueno, vas a poder seguir estando en el pueblo, en Fontanars, y vas a dar vida a una bodega, en una finca en el campo, que es realmente bonito y súper éxito, la verdad. Entonces Claro. estamos muy ¿Habéis contentos. presentado a Rafa? No lo he No, presentado. no, no. Os habéis puesto a hablar como si estuviéramos solos. bueno, A no, los que no conozcáis a Rafa, bueno, Rafa Cambra es de Onteniente, su familia tiene bodega en Onteniente, son viveristas, ¿vale? Desde hace unos años. Y Rafa inició, pues no sé, hace 20 años, Rafa, a lo mejor así, ¿no? A la vez que Pablo, un hacemos poco después que Pablo y tal. Un sí, proyecto personal, él solo, como Rafa Cambra, viticultor bodeguero, correcto. y se estableció primero, creo que en Onteniente, luego pasó a Fontanals de Salforins, y ahora por último que estamos hablando, pues el mismo Fontanals ha empezado a trabajar, ¿no? Lo que estábamos hablando en una bodega que nosotros conocemos bien porque hemos trabajado en ella, ¿no? Y le tenemos mucho cariño también, que es un poco el sueño, como decía Rafa, de un vecino de un teniente, y que fue como montar un chatón, ¿no? Él quería montar una bodega y es una bodega preciosa que tenéis que ir a ver todos, que es una bodega, una antigua casa de campo, que había bodega antigua antes allí, y bueno, es en mitad del campo, rodeado de viñedo, con la finca alrededor, y es un espectáculo. Y eso es un poco lo que situación a los que no conocieran a Rafa, ¿no? Que a lo mejor pues, la mayoría de los que están por allí pues conocen bien el Sí, proyecto, el proyecto de Me Rafa. has descrito Yo a Rafa tengo una admiración especial, ¿sabes? Porque lo conozco de hace un montón de años y siempre me ha parecido un fenómeno, que decir, una sonrisa, una bondad y unas ganas de ayudar y de tirar para adelante y de crecer allí en Fontanás, en el pueblo y pues, entonces tengo mucha ilusión de estar hoy Nada, con Rafa. poco a poco. Y ahora Bueno, pues pues ya tenemos un depósito en la bodega que se llama Tanque 11 Cambra, ¿sabes? Que fue así, uno que te compramos y ni te acordarás hace un siempre lleno pues pequeño. siempre lleno de mil con su puertecita y como teníamos un así, montón de seguidores mil, claro, sí, pues sí. como siempre me he liado, no me acordaba el 11 ¿cuál es? Y al final le llamamos este es el CPM de la cámara, ¿sabes? El CPM de Rafa, y ahí lo tenemos en la bodega No, y eso. Y ahora ya lo seguimos, tampoco voy a poner en situación al pues personal. muy bien. Por eso, ya te digo, mira que es difícil, estaba pensando yo hoy, en lo que es difícil también me acuerdo de vosotros, por eso, por los inicios de bodega, ¿no? De que nosotros también pudimos salir poco a poco. Yo de hecho, mi familia tenía un vivero, yo trabajaba allí y ya me separé un poco desde el principio porque me gustaba más el vino que el vivero, ¿no? Y te comento esto porque los inicios, mira que cuando luego lo recuerdas o ahora que estoy en proceso de cambio, mira que es difícil también es decir, meterte en este mundo, ¿no? Es decir, el defender una cosa pequeñita y el ir poco a poco, ¿no? Pues la verdad Juan que. mira en estudios, ¿Perdona? que el Juanmi dice que también tiene siempre lleno estudios en la bodega. Sí, 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 también tiene, verdad, verdad. En fin, algo que dará. Y eso, y nada, que es un mundo que cuando lo piensas dices, joder, que a veces te entra miedo, ¿no? De decir, por eso que el ser una bodega pequeñita, ¿no? El empezar poco a poco, pues eso te permite, tampoco tiene una presión de ventas, ¿no? De decir que tengo que vender un montón, ¿no? Pero sí que poco a poco vas dando pasos y si, no sé, y os animo a que eso, que os pasará a vosotros también, ¿no? Que poco a poco vayáis, por eso, creciendo hasta un punto donde yo, por ejemplo, estoy en un punto donde ya no quiero crecer más también. No siempre es mejor crecer, yo creo. O sea, yo ¿En qué precisamente producción estás haciendo ahora, Rafa? ¿En qué ¿Perdona? producción? ¿En 100, qué producción? estoy en 150.000 botellas. 150, sí. Y ya te digo, y tampoco la idea es eso, en el ETAT también continuar con la. No voy a crecer más, ¿no? Voy a intentar, pues como todo creo que intentamos subir en valor los vinos, ¿no? Y porque al final es nuestro futuro, ¿no?
y el darle un valor añadido, ¿no? Y ya está, y no tampoco tengo metas así ¿sabes? Más ambiciosas, ¿no? Pero que, joder, cuando miras para atrás, claro, yo recuerdo cuando veías alguna bodega, Ya, pues por Rioja, 150.000 botellas en la navecita esa de Fontanars, Rafa, tío. sí, sí, ¿Cómo te apañabas ahí, tío? Hacían Tetris. Es una sí, Tetris absoluta. Claro, Rafa tiene una nave más o menos, la nuestra tiene a 300, o una nave como la nuestra, más o menos. Nosotros ya con 50.000 botellas nos vemos apretados. Pero Eran muchos cracks. 150.000 no sé dónde, hombre, tío. también en vinos con corta crianza, ¿no? También una parte, ¿sabes? El soplo o el bonón tiene una crianza corta, ¿no? Entonces también me permite por eso una rotación más. Y luego lo que dices tú, haciendo trite, o sea, por eso, haciendo encajes, ¿no? Las vendimias, pues, por eso, yo recuerdo cuando estudiabas que decías, ¿no? Un depósito 1,5, ¿no? La capacidad de... Es 1,5 la capacidad de depósitos. Pues nada, tío, de eso nada. Yo al depósito le he dado 4 o 5 vueltas, ¿sabes? O tener que embotellar para luego poder descubar. Si no, no podía descubar, ¿sabes? Si no podía, no tenía sitio donde descubar. Entonces, pues nada, son cosas que poquito a poquito y eso, ¿sabes? La gente no se da cuenta hasta que no estamos ahí metidos al lío de que el ser enólogo, bodeguero, hacedor de vinos o lo que sea, tiene una parte de ingeniería muy grande, porque te las tienes que ingeniar como sea para encontrar la manera de que te quepan las cosas, Claro, ¿no? Y de reubicar y de darle muchas vueltas a la cabeza de cuándo descubar o cuándo meter la uva o cuándo, contando con las limitaciones de medios que muchas veces tenemos las bodegas pequeñas, ¿no? Que claro, hacemos auténticos malabares. claro. Quería no dejar de aprovechar la ocasión de decirle a toda la gente que está por ahí detrás que quiera preguntar, como siempre, ¿no? Esto es una charla entre amigos que si tenéis cualquier curiosidad o así, pues que por favor forméis parte de la conversación y que lancéis todas las preguntas que queráis o comentarios y demás. Muy bien. Nosotros estamos tomando ¿Cuál es eso mando? Ah, el Forcallá, la Forcallá. la Calla Antonia. A mí es un vino que me encanta, ¿sabes? Yo desde lo que lo probé la primera vez que lo hiciste, siempre me ha gustado. Yo estoy probando la Recuerdo Tardana, el blanco vuestro. Tengo aquí. Estoy probando ¿Estás la con eso? Tardana. ¿Sabes lo que he hecho? La he sacado bastante antes, porque no me gustan los blancos fríos. O sea, la tengo en la nevera, pero la he sacado pronto. A mí ahora en invierno me gustan los blancos a temperatura ambiente, ¿sabes? Y más como este, que tiene cuerpo, que es una variedad gastronómica, ¿no? Que es una variedad, un vino, yo creo, más para casi cenar con él, que, ¿sabes? Que te invita a prolongarlo como un tinto, ¿sabes? Y a mí me gustan, no sé, les tengo manía al frío, ¿sabes? Me gusta tomarlos a una temperatura No me pasa lo más, mismo, ¿eh? ¿sabes? Más alta, Y- ¿sabes? Más una alta. temperatura que no sea temperatura ambiente de Valencia, que estábamos a 22 claro, grados hoy, ¿sabes? Claro, es que aquí hace más Peor fresquito, ¿eh? Estoy en claro. Fontanals y hace Es que lo hemos puesto en la nevera, porque si no estaba a 22 grados, ¿sabes? Y ahora estará pues, a 15, se calentará un poquito, se va a calentar enseguida, ¿sabes? claro. Pero sí, bueno, la forcallá ¿tiene sinonimia o algo, Rafa? La boricaire es la que es trepado, ¿no? No, no, la Bonicareta, no. La Forcallá lo que pasa es que dicen que la Forcallá blanca, si es esto, ¿cómo le llaman? El trepadey, ¿no? Pero no es la Forcallá blanca, yo por lo menos nunca la he visto, ¿no? Dicen que sí es el trepadey, la Forcallá blanca, ¿no? Eso es Pero lo que trabaja que y todo esto, ¿no? Que trabajan Violeta y Alberto y todo esto, ¿no? sí, Y dicen que sí Javi la tiene algo Forcallá también de blanca padre y de eso. sí, Javi también tiene. Yo he oído, a veces me han dicho, pero yo no la he visto, yo no me parece. La Forcallá lo que sí que no tiene sinonimia, pero lo que sí que está en más zonas, claro, estaba en Albacete, estaba en algo en Almansa, por la zona de Albacete, digamos, pegada aquí, ¿no? En Almansa, también está en Jumilla, también ha estado en Bullas. De hecho, la superficie más importante está en Bullas ahora, ¿eh? O sea, de Forcallá. Por lo menos, hombre, de lo que quedará aquí, en- por aquí quedarán unas 20 hectáreas o 30 y en Bullas era la que más tenía, ¿no? Antiguamente fue una variedad muy importante del Levante, ¿no? Pero claro, fue cayendo en desuso, ¿no? Fue cayendo en ¿Qué el tipo, olvido, ¿no? qué tipo de Nosotros, variedad es? O sea, cuéntanos un claro, poco, porque ¿cómo nosotros, es la nosotros variedad? en el pueblo, nosotros estamos en Casibáñez, Falgorea, en la parte de Manchuela pegada a Requena, en las parcelas de mezcla, ahí Pepe a veces nos dice, Allá. habla de forca, es como un valenciano mal hablado, ¿sabes? Porque claro, son castellanoparlantes.
Hablan de Sí. Forcalla, Forcallá, y no sabemos si es realmente tiene algo que ver con la Forcallá o simplemente porque se les quedó ese nombre. Claro. El racimo es oscuro, es un racimo más clarito, es Es un como si fuera. racimo, es un racimo medio grande, más bien grande, y la baya lo mismo, ¿no? Lo que es la uva también medio, tamaño medio grande, ¿no? Lo que sí que tienes que es suelto y luego esto es una variedad que, claro, que puede ser muy productiva, ¿no? Por eso fue en fin, fue su lastre, ¿no? Es una variedad que, lo curioso de esta variedad es que yo hace, por ejemplo, 15 años me decían Forcallá y no bajaba ni del coche a verla. Es decir, es una variedad que no estaba como muy vilipendiada, ¿no? Muy rastrera, muy de poco color. Claro, también esta cepa, si la podas en una poda generosa, un buen abonado y tal, te hace un capacho, te hace 30 kilos por cepa, ¿sabes? Es una Entonces, valla así muy esférica, muy redonda. sí, sí, es un poco rosácea, ¿eh? No es del todo El tinta. Valentín, Y luego, me y luego lo gusta. que es curioso es que hace el raspón, cuando madura hace el raspón rojo, ¿no? Incluso lignifica bastante raspón, ¿no? Entonces, ese vino que estáis probando, la Forcada lleva un 20-30 de raspón, de uva con uva entera, ¿no? Por eso, ¿no? Y ya te digo, y lo que sí que, por eso es una variedad que lo que tiene es una piel muy dura, ¿no? Comparado con el monastrell, tiene una piel más dura, con lo cual en este clima le viene bien, porque cuando la gota fría la conocéis bien y cuando viene la dana esta que llama ahora, pues claro, la piel la reblandece mucho y esta se queda igual, esta no le afecta mucho, ¿no? ¿Sabes? Y entonces era, ya te digo, aquí antiguamente, en la parte sobre todo de Fontanales con Villena, que se llama el Alorín, ¿no? Había mucha, era ya más importante. Lo que pasa es que, claro, cuando se vendía a granel el vino, en los años 50, en 1950, claro, menos color y menos grado estabas condenado a que te arrancasen, ¿no? ¿Sabes? Y Y el ciclo es más largo que Sí, el la ciclo es que, por más largo. ejemplo, la garnacha o la mandó. Sí, sí, eso es más largo. Esto viene a octubre, ahora algunos Porque años son a septiembre, ¿sabes? ¿Sabes? Y luego es una variedad que aguanta muy rústica. Aquí se utilizaba a veces hasta de portainjertos, ¿sabes? No, de hecho, la que estáis probando es pie franco, es decir, aquí hay mucho terreno de arena que puede vivir pie franco, ¿no? Sin portainjertos, ¿no? Y ya te digo, y es una variedad por eso que no te estresas, ¿no? Coges aquí no sé, por ejemplo, una variedad como el Merlot, ¿no? Que viene muy pronto, que son variedades de infarto, ¿no? O la Tintorera, que también tiene un poco. Esta no, esta es una campeona, esta aguanta como una, ¿sabes? ¿Sabes? Aguanta muy una bien. campeona. Qué guay. Estas Sí. son las buenas. Que Pues te están. mandaremos unas fotos en verano porque yo creo que la tenemos allí, ¿sabes? Por lo que has dicho un poco, yo creo que la tenemos allí. Aquí también la Eh, Boal, a veces hay algo de Boal, muy poco, yo he visto por aquí, y le llaman la castellana, le llaman castellana, porque se nota que eso, que como no hablan, no sé, si conocían a un agricultor que la conocía por hablar en castellano, porque era de Utiel o tal, le llaman la castellana, ¿no? Y hay muy poco, ¿eh? Yo he visto alguna cepa de Boal, pero por aquí no hay nada, ¿no? ¿Sabes? No no, hay. yo cuando estaba por allí no he visto. También, claro, también cuando estábamos por allí nosotros, es lo que decías tú, una variedad rara no bajaba ni del coche, ¿sabes? Era la época de los tempranillos, de los cabernés, y las variedades así más raras no les prestábamos, no les prestábamos Tantísima tanta atención. atención, ¿no? Nos parecían como que, bueno, estaban ahí y ya está, ¿no? Pues muy guay, muy guay, muy guay, muy guay. No, lo ¿Y que lo de pasa es que Antonia es también. porque es una parcela de alguna mujer que se llama Antonia o algo? ¿O no Sí, tiene es que es un viticultor vamos, no transformó no cambió a espaldera ni nada. Él prefirió estar con la forca ya sí, porque además son campos, a ver, son pequeños, no es una zona grande, no es un campo grande. Y su mujer, él me comentaba que él tiene 75, 76 años, y él me comentaba, se llama Santos, ¿no? Me comentaba porque la forca ya cuando madura mucho, el raspón rojo, casi lo puedes, es de la variedad que da gusto ir a vendimiar. Cuando te traes amigos o algún importador, eso, porque se nada? corta fácil, ¿sabes? La cepa es vieja, es alta, no tienes que cacharte mucho, entonces, ¿sabes? Es de las vendimias hasta el almuerzo que son de maravilla, que estás fresquito por la mañana, vas con chaquetita porque ya hace frío y puedes incluso estirarla, no hace falta cortarla, la puedes estirar. Y Se él la llenan las cortaba, cajas. Se llenan las cajas. se eran las cajas, y él la cortaba con su mujer, ¿no? La vendía con su mujer y falleció, era mayor, pero falleció de cáncer, ¿no? Entonces se lo dediqué a ella. Porque las primeras añadas empezamos en el 11, se llama Rafael Cambra Forcallá, y le puse la Forcallá. Dije, ¿cómo se llama tu mujer? Y me dijo Antonia. Digo, cuyos Antonia, no le podías llamar Noelia, ¿no? O un nombre así más.
pero Antonia Sí, me pareció vino muy... calmo, sí, más de vino bravo. Ojo, Antonia. Pero bueno, es así y me gusta. Ahora me estoy acostumbrando, ¿eh? Antonia, la verdad que, ¿sabes? Claro, Tiene dicen acá. Antonia tiene tiene- mucha... Es decir, mi tía se llama Antonia, ¿sabes? Es un nombre que tiene mucha fuerza, ¿no? La verdad es que es lo que dices, a lo mejor que te has acostumbrado a oírlo, pero fonéticamente tiene buena, queda bien, ¿no? La forcalla de Antonia. En realidad, nosotros porque somos, bueno, castellano parlantes y valenciano parlantes también, entonces de forcalla no nos suena raro, pero no sé alguien que no sea valenciano parlante cómo le suena forcalla. Seguramente diga forcalla o algo así, ¿no? Sí, o por Entonces, Cala dicen también, o dicen así, sí, la verdad que... Pero yo también me gusta poner un punto de realismo en estas variedades, es decir, son variedades que requieren, son variedades rústicas, son variedades que, de hecho, se nota en el vino, la rusticidad que tienen, se nota, ¿no? A mí también me gusta poner un punto de realismo en el sentido de que hereditan un suelo de mucha personalidad. Es decir, esto lo plantas en un suelo un poco fértil, ¿sabes? O con una espaldera y te saca mucha producción. Es decir, ¿sabes? Es una variedad que requiere pues, viticultura, ¿no? Requieren, o cuando la viña es vieja, pues ya se equilibra ella misma, ¿no? Pero son variedades que sí, que tienen cosas muy interesantes, ¿no? Y no sé, yo también la buscaba por el cambio climático, ¿no? Buscar cómo bajar grados a los vinos, ¿no? Porque es un problema, ¿no? Hacer vinos años con 15, 16 grados cuando se pone muy mal el tema o aquí no tenemos agua, ¿no? Como en vuestra zona, ¿no? Aquí no hay agua. Entonces, claro, ¿sabes? Luego me gustó y no la mezclé, pero ya te digo, son variedades que requieren, por eso, suelos de mucha personalidad, ¿no? Es decir, suelos de los que han sido siempre de viña, ¿no? Terrazas, sitios pobres, ¿sabes? Y no, claro, no espalderas y riego y condiciones buenas, sino te sale una, ¿sabes? no ¿Sabes? sacas melones en vez de uva, ¿no? Y es un Correcto, ahí poco, pones una Petit Verdot o una tal y pues se adaptan mejor, por eso son tan polivalentes estas variedades, ¿no? Una Cabernet o, ¿sabes? claro, Por esto, claro. estoy con el rosadito vuestro. ¿Es de Boval este rosadito? Mm. Ese rosado es de Boal. Es un rosado que está hecho un poco la intención de ser, es un rosado de guarda. Lo hacemos desde una viña que tiene un suelo limoso bastante fresco, que hace que Mm. madure bien la uva y al mismo tiempo que mantenga muy bien la acidez propia de la variedad. Sabes que el Boal es muy versátil y igual puedes hacer un rosado, que un espumoso, que un crianza, que un tinaja, bueno, un poco así, ¿no? Para mí es la variedad de las mil caras. Y en este caso es una parcela que trabajamos solo para hacer el rosé, es una parcela que solo se utiliza para hacer el rosado, que se vendimia, bueno, es un poco eh, reiterativo, ¿no? Es decir, que se utiliza solo para hacer el rosé y al mismo tiempo que se vendimia en el momento justo para ¿Qué hacer pasa? vino rosado. Pero nosotros un poco la intención es no hacer un segundo vino, sino que es un rosado con la misma entidad, que el blanco es blanco y luego el tinto, el goto es un tinto, el otro, ¿sabes? Entonces es una Mm. viña que desde el 2011, que fue la primera añada de este vino, desde la poda se poda para rosé y bueno, se vendimia, o sea, está todo enfocado a hacer rosé, ¿no? Y la idea es esa, es un vino que lo que hacemos eh, es terminar de fermentarlo en barrica y que no sea el rosadito fresquito para el verano, sino que sea un poco un vino que es rosado, pues igual que te digo, que los otros son blancos o tintos, y que pueden Claro. tener mucha vida a lo largo del año, ¿no? Y que luego puedas beber vinos de otras añadas. Hemos hecho hemos hecho catas verticales con el rosé y la verdad es que es muy curioso porque tiene una capacidad de evolución y de crianza en botella muy chula, ¿no? Y salen muchas cosas. Pero para mí es un poco el vino más versátil, que te lo puedes tomar en cualquier momento, Mm. ya, ya sea como un sushi, como con una paella de pollo y conejo. Mm. Y, Eso es importante. Eso, ¿sabes? Yo creo que también, por ejemplo, este perfil de vino, igual que la Forcallá o
otros vinos así, ¿no? Se me ocurren los de Pablo también, ¿no? Así con la Mandó. Es decir, este tipo de variedades, lo que nunca hemos pensado es que va muy bien con nuestra gastronomía, porque te tomas esto, ¿sabes? Sobre todo en Valencia, que es un sitio de mucho consumo, ¿no? Porque en Valencia de marzo hasta noviembre puedes estar en terrazas, ¿no? Y son vinos que te acompañan muy bien, ¿no? Es decir, te vas a Ribera del Duero y con un lechazo te metes un Ribera que te sienta muy bien, ¿no? Que es más frío, más... Aquí, sobre todo la capital, me refiero, que los vinos agradables, ¿no? Yo creo que nunca lo hemos pensado, pero va muy bien, ¿no? Es decir, vinos más fluidos, vinos más... Pero que lo da la variedad, ¿sabes? Que lo dan... Yo, sinceramente, el rosado, este tipo de rosados nunca me atreví a hacerlos y es una cosa que tengo pendiente. Yo creo que es una cosa muy interesante, ¿sabes? Yo no me he Creo que atrevido. es un bonome rosado, me parece, ¿no? Me pareció verlo como un Sí, bonome. pero lo hago un perfil joven, de un monasterio joven, y lo hago un perfil pues, de consumo, lo que has dicho tú, de consumo más inmediato, porque era una viña que era muy joven en los primeros años, ¿no? También he metido, por ejemplo, a veces una viña que plantamos en Bosca los primeros años, es decir, toda la uva joven pues iba, pero es un perfil más inmediato, ¿no? No es un vino que, vamos, no es un vino con esta característica, ¿no? ¿Sabes? La verdad que no me atrevo, no me he atrevido aún, ¿sabes? A hacer una... Este es un vino que, por ejemplo, en Estados Unidos lo vendemos como un tinto ligero, ¿sabes? Ya. No, no pasó la última vez que fuimos a Nueva York, lo decían que eso no era un pasado. Luego fuimos a un restaurante, al terbar, y nos decía, ¿cómo se llama? Paul, se llama el dueño. Esto es le pusimos rosé, se lo pusimos ahí delante y cogió y nos puso 10 rosados de estilo provenzal. Y nos dijo, esto es rosé. Claro. Y nos dijo, esto que me habéis puesto vosotros es un tinto ligero, que está muy bueno, pero que eso es así como muy Particular. muy particular. Y me acuerdo que nos quedó eso de decir, claro, es que el estilo de rosado español, ¿no? Digamos, con garnacha, a lo mejor más del norte, los rosados de Bobal, ya de primera solo con el color, ¿sabes? Ya son... Más intenso. Ya tienen más capa, ¿no? Y luego, a poco que maceres, pues también tienen un poco más de estructura. Y si luego ya pues, trabajas un poco con madera, con días, un poco de seriedad, pues bueno, para muchos mercados, para muchos ¿Qué pues, crianza tiene este? ¿Qué crianza le dais luego al rosado? ¿Tiene tinaja este? no, el rosado, pues fermenta inoxidable y a final de alcohólica lo metemos en barricas usadas Ah, en barrica. y lo que está haciendo últimamente la Pero Maloláctica, eso, el rosé. el rosé. El bot, el que estás bebiendo ahora, no. El bot, que es el que te acabas de poner, ese sí que hace crianza en tinaja. Ese hace crianza en tinajas viejas, de unos 3.000 litros, tinajas grandes. Y eso es global también. Yo tengo curiosidad, Rafa, porque tenemos aquí la Forcallá, que Sí, hemos estado hablando de ella. Tenemos el minimum, no sí, sé qué tenemos aquí en sí. Valencia, ¿vale? Ese. Este va a ser el que nos vemos ahora. Y, y un poco quería saber qué gamas de vinos tienes, ¿no? Porque estabas hablando del Bonome, que entiendo que es como los vinos más inmediatos Sí, y de aquí, ¿no? correcto, correcto. Tengo el bonome así como de consumo más rápido, o sea, consumo. A mí es que me gusta llamar los vinos sencillos, ¿no? Es decir, sobre todo, ¿sabes? Como el soplo, ¿no? Y un vino sencillo yo creo que muchas veces es lo más difícil de hacer, porque cuando vas a un vino pues eso, como la forcallada, de una viña, pues de una edad de la viña, de una producción limitada, de una producción pequeñita, ¿no? Pues al final dices, oye, pues si sale bien, si no. Pero si sale bien, ¿no? Pero con los vinos sencillos, yo creo que es un problema es como cuando estás con tu hijo y le quieres explicar un problema de matemáticas, así una ecuacioncita, bueno, hasta donde llegamos ya, ¿no? Pero que tienes Nosotros hemos que, llegado. tienes que masticarlo todo, decírselo todo muy comprensible, ¿no? Explicarte. Entonces, para mí un vino como soplo es eso, ¿no? Es decir, es darle algo sencillo, algo honesto y ya está, sin tampoco que tenga tampoco eso, ni barricas, o dice, no, tiene que ser, no, tiene tina, que sea un vino, ya te digo, para mí esa es la palabra sencillo, me gusta esa palabra, ¿no? Es decir, y para mí eso es muy complicado, es decir, es lo que más te estrujas, ¿no? En hacerlo comprensible algo, ¿no? Un vino, ¿no? Ah, Porque lo otro, la forcalla, a ver, si la entienden bien, si no, pues ya está, ¿qué van a hacer? Hay pocas botellas, está así, es la viña, la uva, en cambio, ¿sabes? Es una opinión, ¿no? ¿y el soplo es garnacha o es cupaje de más cosas? Es garnacha. A ver, algún año he llevado, por ejemplo, un poquito de Forcallá, un poquito de Monastrell, pues cuando es joven, un 10, un 15, pero
siempre el 80 ha sido, la base ha sido garnacha, siempre, ¿sabes? Algún año, pues eso tienes, cuando la Forcallá ha sido muy jovencita, es que nosotros Forcallá tenemos en la Forcallá de Antoni y luego en otro vino, en Casa Bosca, ahí tiene Forcallá, pero que es hija de aquella, viene de allí, entonces es joven. Entonces los primeros años que era muy joven, pues lo hemos metido en eso, en soplo, ¿sabes? Pero era un porcentaje pequeño, ¿sabes? Y luego tenemos la gama, luego tenemos los Bueno, monasteles, que es como nosotros empezamos, ¿no? Con el uno, ¿no? Y luego Minimum es un monastel que sale algunos años, ¿no? El que me has enseñado, ¿no? Al principio tenía Frank, ahora no tiene, ¿no? Lo que pasa es que lo sacamos algunos años, ¿no? Este concretamente tiene crianza mixta de barrica y de huevo, ¿no? De hormigón, ¿no? Y luego tengo un vino que es el 2 que es la etiqueta naranjita, ¿no? Que también le tengo un poco cariño porque es un vino que pues, te ayuda por eso, a pagar las facturas, ¿no? A crecer un poquito. Y luego que también aquí tenemos Cabernet, porque había aquí, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, porque había aquí en la zona, se plantó como en otras zonas de España, ¿no? Y ya está. Y yo creo que tampoco merecen arrancarse esas cepas, porque ahora pues nos demos cuenta de que tienen ciertas cuestan, ¿no? Es decir, no, o no estén de moda, o yo creo a mí me da mucha pena arrancar una viña. Entonces, oye, lo intentamos mantener y ¿por qué no? Además, es un vino que yo tengo, no sé, aspiraciones a hacerlo más, ¿sabes? A hacerlo un cabernet, pues oye, ¿por qué no imitar a los super toscanos, ¿no? Es decir, pues ir a un cabernet, pues oye, claro, algunos años, ¿no? A los años que vienen muy secos, aquí es difícil, ¿no? Pero ¿por qué? Joder, yo creo que no es incompatible defender la forca ya o al arco o variedades así con otras que se plantaron aquí por una época de nuestra vida que ya está, chico, no hay que darle vueltas a la vida tampoco, ¿no? Hay que interpretar lo que uno tiene, ¿sabes? A mí, se adaptaron bien, ¿sabes? Y funcionan bien también, ¿sabes? claro. La Cabernet, quiero decir, Sí, yo me es una acuerdo cuando zona mi padre me que dijo, vamos para a el plantar Cabernet. ¿sabes? Y los Cabernets hay Cabernet muy buenos en la zona, ¿sabes? Que Claro, bueno, cogen un poco más de grado, cuesta un poco pelear un poco más con el oídio, con ellos, y el sí. manejo para un poco los años secos, como dices tú, pues son un poco más complicados. Pero no, Bueno, pero claro, en la zona no se comporta peor el Cabernet que el Tempranillo. claro, temprano es eso. Sí que yo tempranillo Eh, es que tengo. Tempranillo tengo- Entonces, en realidad, me parece que es muy, muy coherente, ¿no? El mensaje este que lanzas de por qué arrancar algo que forma parte también de la historia actual de la viticultura de muchas zonas, ¿no? Yo Claro. soy un poco más crítica en ese caso con las nuevas plantaciones. Sí que es cierto que pues eso, pues viñas que tienen 20, 30 años, que nacieron en otra época, ¿no? Que se plantaron en otros tiempos, en otra historia, sí que es cierto que hacerles el veto ese o castigar a las viñas con el arranque por cómo se llamen, me parece Claro. bastante poco eh, coherente, ¿no? Eh, Mm, Esas viñas ya pues han hecho su camino de adaptación y van haciendo su claro, historia y bueno, pues unos años vendrán mejor, otros años vendrán peor. Yo soy más crítica en el caso de las plantaciones actuales, ¿no? correcto. De Estoy de acuerdo, poner estoy de que acuerdo. plantar ahora, como está pasando en nuestra zona, por ejemplo, que se estaban poniendo a plantar verdejo como si no hubiera un mañana. O sea, la extensión más grande de verdejo en España está en Castilla-La Mancha. Joder. Ya, es que es muy loco, ¿no? Es como, ostras, pues el caso del verdejo y es una variedad española, me da igual que sea verdejo y que sea Sauvignon Blanc. O sea, Claro, no tiene mucho sentido hoy, a día de hoy, en el 2020, 2021, ponerte a plantar claro, esas cosas claro. con el tema pues con el calentamiento global, con el tema de la Mm, adaptación de las variedades a sus lugares, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Yo creo claro. que es un poco Y por luego ahí. yo también nosotros lo que hemos hecho también ha sido el Cabernet desde el 2007 tiene un 30 de Monastrell, ¿no? Le pongo un Monastrell. Entonces, oye, lo que se han hecho siempre en el campo antiguamente, equilibrar vinos con uva, no con, ¿sabes? Pues no con técnicas entonces, de enología, ¿no? Es decir, yo con el Monastrell para mí es un tampón, ¿no? Es un, te, la re- te-
pues eso, si un año se va a 15 el Cabernet, pues el Monastrell lo cojo antes una parte, lo hago más pensando en que va a ir a él, al 2, y me equilibra mejor el vino, lo hace más mediterráneo, no lo hace tan piracino, ¿no? Con tanta piracina. Y ya te digo, desde el 2007 le pongo un tercio de Monastrell. Y luego también que tenemos a veces nos comemos mucho la bola, la cabeza, porque cuando vas viajando por ahí, pues eso, la gente quiere no sé, disfrutar del vino, de un vino que esté, por eso, un vino de ese, por eso, un vino con cuerpo, un vino, no sé, la gente tampoco se come tanto la cabeza con el Cabernet cuando vas viajando por ahí, ¿no? Nosotros lo que exportamos tampoco hemos tenido problemas de decir, oye, ¿por qué han hecho eso del Cabernet? No, no, la gente, a ver, dame el vino que esté bien y, no sé, nos ponemos a veces en cosas que no hay fuera, ¿no? Que no hay en la exportación, digo, ¿no? Y luego la magia de los italianos, ¿no? Los super toscanos fueron el Sassicaia, fueron una savia nueva, ¿no? Con vinos con Cabernet del 80%. Y fíjate, han devuelto aquí por un golpe, eso sí, separarlo, como han hecho ellos, Chianti, los super toscanos son una indicación geográfica separada, o sea, no, a mí me parece bien, es decir, marcarlo en la etiqueta, que son vinos diferentes, en la línea de vinos, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Es un componente diferente, ya está, y no darle más, oye, más vueltas tampoco, ¿sabes? No, al final, Entonces, bueno, hay un origen y también hay una acción, mm, ¿no? claro, Eh, Hay que trabajar con todo, ¿no? Al final, nosotros la verdad es que arrancamos la bodega pensando en Boval siempre, que en nuestra zona pues ha sido y sigue siendo la variedad más importante, ¿no? Ahora el Boval como tinta convive bastante con el Cencibel, con el Tempranillo, pero hasta hace 20 o 30 años el Boval era yo qué sé, el 90% de la extensión de la Manchuela, ¿sabes? O de Requena, ¿no? El Tempranillo no había, ¿sabes? A finales de los 90 yo soy un poco de Cencibel, alguna cosa, pero que no era relevante. Entonces arrancamos siempre desde el Bogal y la verdad que luego pues nos encontramos con estas parcelas de mezcla y nos encontramos ahí con un montón de variedades diferentes y la verdad que decidimos trabajar por ahí, ¿sabes? Y vimos que se adaptaban bien, vimos que son variedades que se adaptan bien a la sequía, se adaptan bien al calor del verano, son variedades que tienen claro. el ciclo más largo, ¿sabes? Hay que tenéis crujidera, ¿qué tenéis en tintas así más, aparte de la bubala? Crujideras Moravia Dulce. En mi pueblo le llaman Moravia. Crujidera le llaman más en la zona de Requena. Moravia Dulce y luego está Moravia Agria. Moravia Agria, bueno, fue el vino de Ponce, Buena Pinta Sí, de Ponce. Que sí. lleva hasta también, me parece, creo que es una parcela también de esta de mezcla que tiene varias cosas. Está Crujida, está Moravia, está la Rojal, que también es una variedad bastante extendida también por Jumilla, también hay Rojal por ahí, en Requena. Sí, El Pintaillo que hacemos nosotros, que es una variedad que es más minoritaria que estas, ¿no? No se extiende tanto más allá de la zona de Manchuela nuestra y Requena. La Tardana en blancos. En nuestra zona nos dice la gente mayor que lo que había mucho era antes Marisancho, antes de que la variedad blanca predominante de la comarca es el Macabeo, ¿vale? No sé, el 90% la hacen con el verdejo un poco, pero bueno, Cao, el claro. Macabeo es insuperable. Es decir, para el Macabeo te puede dar vinos muy expresivos, con mucho carácter, pero también, pues lo que decíamos antes, ¿no? Si lo pones en un suelo rico, le pones riego, o le pones una espaldera, el Macabeo también se adapta muy bien a hacer vinos productivo, más industrial, ¿no? Y entonces, Claro. bueno, hay mucho Macabeo. Pero el Marisancho es una sinonimia de la Merceguera, ¿sabes? Entonces, antes decían que antes de que empezara a introducirse el Macabeo, que el Macabeo en el pueblo se empezó a introducir hace 70 años, una cosa así. No hay viñas, no hay viñas más viejas de Macabeo, ¿sabes? No es una variedad que sea histórica en la zona, pero funciona muy bien. Y lo que había antes era Marisancho, como blancas y tardana, ¿vale? Entonces el Marisancho es una cosa, pero no hemos encontrado ninguna parcela de Marisancho Merceguera. No hemos encontrado plantas sueltas y no hemos encontrado La ninguna parcela. marisacho tiene una hoja ancha, muy grande y ancha. El Marisancho, La marisancho, sí, una hoja ancha. muy verde, muy clarito, y luego la valla es redondita, muy, muy pequeñita. También te digo que Pequeña. hemos visto plantas sueltas que a lo mejor ahí el patrón y el suelo pero se pone muy doradita. Claro, como eso lo vendíamos luego, cuando vendíamos el ITV quién es, que lo vendíamos todo junto, se pone muy doradita y aguanta súper bien el oidio, la podredumbre y la acidez la aguanta súper bien. No es temprana. No es temprana, porque nosotros la vendíamos cuando vendíamos los tintos está buena. Está un poquito, si quieres, le falta un poco de acidez, pero que tendrá, no sé, no lo hemos analizado nunca. Y es una variedad bueno, que es que resulta interesante. Y la verdad es que en nuestra zona no hubo ese momento de plantar variedades francesas, ¿no? Pero como no había
como no hay casi bodegas privadas, ¿sabes? Así como, por ejemplo, en Fonta, ¿no? Había mucha bodega privada, ¿no? Igual, pues, el mismo Eretat, el mismo Seller en sus inicios, o tú, o Belda, ¿no? Es decir, entonces hubo un interés por buscar variedades que en ese momento se consideraban mejorantes, ¿no? Que hacía falta poner algo que mejorara lo que había, porque no se ponía en valor lo que había hace 30 años o así. En nuestra zona, como lo que superas la parte cooperativista, es decir, al final, bodegas privadas en Cars Ibáñez, ahora han empezado a haber algunas, ¿sabes? Pero tú imagínate, la producción de vino que hay en Cars Ibáñez, y estamos nosotros que hacemos 50.000 botellas, hay otra bodega familiar que hará un millón de botellas, y ya está. Claro, Y luego está la bodega privada de Ibañezas, que es una bodega que hace muchísimos millones de kilos, ¿no? Y de litros, y mueve mucho vino granel y demás, ¿no? Y entonces, en los pueblos lo que predomina son sobre todo las cooperativas. Entonces, no hubo una reconversión tan gorda hacia el Cabernet o hacia el Merlot o hacia la Chardonnay y todo eso, ¿no? Lo que hubo fue una reconversión de menos Bobal, y se plantaron blancas, se plantó mucho Macabeo y se plantó mucho Cencibel, sobre todo a finales de los 90, cuando Rioja estaba on fire, ¿sabes? Y se pagaba, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el mundo del vino, se pagaba más caro la uva de Tempranillo en las cooperativas que la uva de Bobal, ¿sabes? Pero más caro es que a lo mejor, no sé, una uva de Bobal valía 80 pelas y una uva de Tempranillo valía 120, ¿sabes? O 140, ¿sabes? Uvas normales de sin selección, nada, para llevar a la cooperativa así a granel. Entonces ahí el mapa varietal que ha quedado es sobre todo Macabeo, Tempranillo, bueno, Cincibel y Bobal. Y luego sí que un poco más minoritario otras variedades, ¿no? Yo creo que es un poco... En el viñedo viejo hay mucha riqueza, hay mucho patrimonio, y en las nuevas espalderas, pues bueno, bueno, pues un poco de Sauvignon, un poco de Chardonnay, pero o sea, esas tres variedades son las que serán el 90% hablo de la parte nuestra de Manchuela. Al final Manchuela es enorme, ¿sabes? Manchuela coge desde Almansa hasta Cuenca y arriba, ¿sabes? Hasta Rosalía, ¿sabes? Que es una extensión claro. muy amplia, y el cultivo predominante es la viña, ¿sabes? Entonces hay mucha Manchuela, hay mucha Manchuela. Eh, Ra- Rafa, pregunta Juanmi, que según tu experiencia, que cuentes la diferencia o cuál es tu percepción entre el uso de tinas, el uso de huevos, el uso de cemento en las elaboraciones. No sé si utilizas la misma variedad en todos los recipientes, utilizas, bueno, un poco explícanos cómo lo haces. Yo, Gracias, yo, Juan. yo fui un poco a por el... bueno, me alegro de escuchar a Juanvi, la verdad que es un buen elemento, tengo mucho cariño. Pues yo la verdad que yo el hormigón en huevo fue porque yo creo que la tinaja, por eso busco buscar la similitud con la tinaja, pero es decir, yo creo que los vinos, claro, el hormigón tiene un poco buscar esa microoxigenación, o sea, que el vino respire, y también pues un lado limpio, ¿no? Es decir, un depósito de hormigón, porque tenía muchos miedos, tiene poros, no está revestido, entonces también tenía mucho miedo, o por lo menos cuando van a charlas de estas de técnicos, te pone en la cabeza, de posibles problemas ¿sabes? Con un recipiente que es poroso, que puede haber muchos ataques de microorganismos, tal. Entonces, digo, mira, empiezo con pequeño volumen y buscando un poco la similitud de la tinaja, ¿no? Y la verdad que ha sido una sorpresa muy grata, ¿no? O sea, yo creo también que el hormigón influye el volumen, es decir, yo por lo menos en tamaño, el huevo no puede ser más de 1.700, 1.900 litros, porque creo que a más tamaño ya tienen que armarlo por dentro, tiene que tener una estructura de hierro ya en la estructura, ¿no? Es decir, el hormigón que es tipo huevo, pues no necesita ese hierro, ¿no? Esa estructura. Y ya te digo, yo he buscado un poco la similitud de eso pues para la forcallá, para variedades así un poco más delicadas, ¿no? Buscar la transparencia, ¿no? Buscar el mínimo efecto, ¿no? Que respire el vino, y buscar un poco esa limpieza, ¿no? Que tiene esas uvas, ¿no? Esa parte limpia, ¿no? Límpida, ¿no? Para mí. Y luego la tina, pues la tina, lo que es, yo por ejemplo para el monastero, para vinos con más, pues yo creo que, por ejemplo, un vino nuestro, el uno que tiene una crianza pues de 14, 16 meses, yo creo que eso, dársela muy poquito, pero que tenga un toque de madera, a mí tampoco me importa. Es decir, cuando va a ser un vino que luego va a estar en botella, a ver, cuando yo digo madera es muy ligero, ¿no? Que tenga un poquito de... Entonces,
yo creo que también ese vino empezó así y tampoco tengo que cambiarlo. El uno al principio era casi todo Marrica Nueva. Entonces ahora tiene menos, pero tampoco tengo que, porque tampoco creo que es importante mantenerse con esa línea que tiene un poquito de crianza en madera. Y ya está, yo creo que es posible las dos, las La dos. barrica, la barrica la dejas entonces para los Cabernets y para el Fran y todo esto. Correcto, correcto. La barrica de 225 y la de 500. Y el uno ya lo hago en madera, ya está. En Fudre, perdona, en tina ya está. Es Yo no tina me acuerdo porque, que hay 500 y nada. ¿sabes? Y creo que tampoco tiene que perder esa característica de que tenga un poquito ¿sabes? De madera. Pues, hombre, cuando digo madera es muy ligero, ¿no? Es decir, que con muy bien puesta y es lo que a mí tampoco me molesta. O sea, claro, y luego tiene que tener un tiempo en botella, pero a mí no me molesta, ¿eh? O sea, yo creo que tampoco, y también es súper la personalidad de ese vino, ¿no? O sea, y luego el hormigón, pues eso, el hormigón es fabuloso. Yo creo que, claro, yo es que tinajas, vosotros habéis sido más atrevidos, ¿no? Tenerlas así aéreas de 3.000, 5.000. Ojalá, y es que Esa soy es más cagón. los kamikazes. Sí, bueno, Yo me acuerdo de una que se rompió. Yo me acuerdo de una que... Es decir, vosotros sois más... Yo también soy un poco... A ver, yo creo que también no sé, ya te digo, por eso fui al huevo, porque más al hormigón en pequeñito, porque es más pequeñito, ¿no? O sea, ya te digo. nosotros tiramos por la tinaja. Pues, jo, yo venía de trabajar con Seller, ¿sabes? Claro, Y de hacer muchas cosas con tinaja, con Víctor y con Pablo y con Javi. Y claro. llegamos al pueblo, montamos la bodega y en mi pueblo todo eran tinajas, ¿sabes? En O sea, las bodegas antiguas todo era tinaja. Era fácil encontrar una tinaja en el pueblo, ¿sabes? Y entonces dijimos, bueno, por coherencia, ¿no? Pues, ¿por qué no la tinaja, no? Y lo de la tinaja aérea, pues al final, el bobal es una variedad que tiene tanino, ¿sabes? Es una variedad con estructura, es una variedad con mucho color, es una variedad que no le tiene miedo al oxígeno, ¿sabes? Nosotros los bobales no nos da miedo que se oxide el bobal, se oxida como cualquiera, pero que quiere decir que tú No, al, no, no. Menos. se oxida menos. Que tú al bobal le das oxígeno y el colorazo que tiene, el tanino que tiene, ese oxígeno es necesario, ¿sabes? Entonces, la verdad que encontramos ahí la tinaja, pues un poco por tradición, por coherencia, por cercanía, un poco por nuestra experiencia, pues encontramos ahí una manera de trabajar que luego nos gustó, ¿sabes? Y luego, pues como dices tú, pues también le gustó al mercado y al final nosotros, el primer vino que hicimos fue con barrica, el Máximas, que sé que tienes ahí el de los nombres, lleva un año de barrica. Y lo seguimos haciendo, lo mismo que dices tú, pues fue el primer vino, es ese estilo, tiene un mercado, tiene un gusto y no hay por qué cambiarlo. Pues claro. nosotros nos pasa un poco como a ti, creo que no nos da miedo sacar vinos nuevos, ¿sabes? No nos cuesta, que nosotros ahora mismo estamos haciendo 14 vinos, ¿sabes? Claro. Y bueno, si el vino va porque tiene una personalidad y tiene algo que contar, pues no pasa nada porque hagamos un vino, ¿sabes? Siempre, obviamente nadie nos compra, ningún cliente compra los 14 vinos a la vez. ¿Sabes? Un cliente compra 4, el otro compra 6, el otro compra 3 y ya está. Claro. Y, y entonces yo creo que la tinaja ahí. ¿Eh? Dime, dime. Pero yo, por ejemplo, he probado el Cabernet en algún tiempo que tenía un huevo vacío, ¿no? Un depósito de hormigón vacío, le he metido Cabernet chico, es que no va, es que no he podido, ¿sabes? Lo he tenido un tiempo y incluso le he metido a raspón a un Cabernet, vino a decir una prueba de 1.000 litros, tal, y es que no hay manera, o sea, no me hago, yo no me hago con él, no, claro, es tan neutro que, joder, también lo deja tan, ¿sabes? Y no, entonces, no sé, en cambio, Ojos, Escucha que algo sabrían los franceses para meter todos los cabernets en barrica, burdeos y todo eso. Quiero decir, al final, si llevan no sé claro, cuántos años aquellos no vino en barrica, ¿sabes? Pues sería por algo también, ¿no? Que al final, un mm, poco eso es lo que nos dio a nosotros de pensar en las tinajas, ¿no? Decir, oye, si aquí llevan haciendo bobal no sé cuántos años en esta zona y siempre lo que se ha usado son las tinajas, pues mm, habrá que ver, ¿no? A lo mejor se puede. El hormigón no molaría probarlo, la verdad, también. Yo hablando con mucha gente, la gente habla súper bien del hormigón, ¿no? Y en bodegas que hemos trabajado como asesores con que hay hormigón, la verdad es que el hormigón mola un montón, ¿sabes? Y estos hormigones nuevos que al estar tan puliditos y tan limpios y eso, ya te quitas el problema de la higiene que decías antes, ¿no? De poder limpiarlos mejor y eso, la verdad es que son una maravilla. ¿Sabes? La verdad es que Además, son ¿sabes una lo que maravilla. pasa? Que cuando pues eso, empiezas poco a poco, como nosotros que no tenemos un duro, pues compras uno. Y uno es como, ya te digo, yo lo abrazaba en todo, yo lo abrazaba así. Y entonces esto, porque no tienes más pasta, compras uno. En cambio, hay bodegas que vas y ves 15, tío, o de esos que... Entonces, A claro, probar, si te a equivocas con probar. 15. Entonces vas poco a poco y dices, joder, qué bien le sienta, y voy a comprar otro. Y entonces eso, cada año te hace
mucha ilusión, Yo ¿no? me ¿Sabes? acuerdo, yo me acuerdo mucho, tú que lo has dicho antes, ¿no? Cuando estaba el fútbol detrás y nosotros lo hacemos en la bodega. Me acuerdo que me decías, yo me hago la lista de los reyes. Y entonces yo me apunto hago la carta de los Reyes Magos y me apunto las cosas que me gustaría comprarme cada año, ¿no? Y luego le pido a los Reyes Magos y cada año hay años, cuando va bien la cosa, pues a lo mejor me traen dos cosas. Cuando va mal, pues ninguna. Y nosotros hacemos la lista de los Reyes Magos en la bodega, igual mira, como nosotros, como Rafa. Y hacemos lo mismo, mira, un torito. Venga, este año nos hemos comprado un torito de segunda mano. Bueno, pero está ahí. No, no, claro, pero que, claro, no, y el torito nos ha cambiado la vida, ¿sabes? Así, la hablábamos antes esta mañana cuando hemos hablado, digo, de repente poder subir un palé, parece una tontería, ¿eh? Pero poder subir un depósito y apilar las barricas una al lado de la otra, una encima de otra, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Para hacer el Tetris dentro de la bodega. Y para hacer el Tetris en la bodega, el torito es fundamental, ¿sabes? Pero yo tengo una cosa, yo creo que, no sé si os ha pasado, que ahora que estoy así a última hora de la tarde en la bodega, ¿no? Que yo de los momentos más felices que he tenido en esto de la bodega, del vino, ¿no? Ha sido cuando estás al final de la semana, ¿no? O un domingo incluso catando, ¿no? Y tienes esa media horita solo con el silencio, ¿no? Claro, y aunque está en precario, porque la bodega pues está, ¿sabes? Está en lo mínimo, no sé, te sientes tú, ¿no? Te sientes que, joder, pruebas este vino, ves que lo que esperabas de esta uva ha pasado 12 meses, no sé, el hacerte, no sé, es como, me recuerda un poco como a Cervantes, ¿no? Es decir, a nuestro Quijote, ¿no? Hacerte castillos, ¿no? Yo me hago un montón de castillos, ¿no? Sobre todo en verano, en agosto. Entonces, o cuando embotella este vino, ¿cómo va a estar? Entonces, es un rato que pasas por eso, catas algún vino, estás solo, no te llama nadie al móvil porque es tarde, ¿no? Y ese ladito que dices, tengo poco, ¿no? En la bodega, pues oye, mira, es poca cosa, pero joder, lo que hay está ahí, ¿no? Y sueñas, ¿no? Es muy bonito. Ese momento, no sé si lo habéis tenido alguna vez, pero, ¿sabes? Es muy... Nosotros lo hemos tenido, lo tenemos todos los días. Yo cada día que me voy a la bodega me quedo un rato yo solo, ¿sabes? Se va Ana y me quedo, ahora salgo yo, ¿sabes? Claro. Pero nosotros, por ejemplo, hemos vivido eso que está diciendo Rafa en la añada 19, ¿vale? Luego llegó el COVID, luego se complicó, pero nosotros habíamos vivido, creo que en este año, en la vendimia del 19 y los meses que vinieron después, pues hasta que llegó el COVID y todo lo cambió, eh, esa sensación que dices tú, ¿no? Que pero hemos tenido unos años donde hemos tenido que correr mucho, ¿no? Donde hemos tenido que ir, pues eso, corriendo, metiendo la uva, no sé qué, y ir ahí apretando mucho y atropellados, ¿no? Por la pasta, por no sé qué, por las prisas, y en el 19 fue el primer año que pudimos hacer una avenida un poco más tranquilos, también los niños, nosotros tenemos dos niños pequeños, Jimena, tenemos fotos de Jimena colgada aquí de un pañuelo con Ana catando, ¿sabes? Entonces, la Jimena nació el 29 de agosto, la tía, con dos narices, ¿sabes? Justo para empezar la vendimia, ¿sabes? Entonces, el año pasado yo vivimos ese momento, ¿eh? De estar Ana y yo en la bodega, catar barricas. Me acuerdo que hemos sacado un vino de un bobal de arena, ¿no? Que le llamamos arenas. Catar ese vino de la barrica, que es una parcela que a lo mejor llevábamos trabajando 10 años y nunca habíamos conseguido sacar la parte esa de la arena, de la figura y tal. Y de repente catar ese vino y decir, coño, esto es lo que queríamos hacer con esta parcela, ¿sabes? Pero es que ni nos lo habíamos planteado, esa existencia de ese posible vino. Yo creo que era más que no habíamos podido tener el momento de pensar. De separarlo, de pensarlo, de ponerlo en una barrica, no sé. Pensar que podía ser de otra manera. Y a pasado nos pasó con muchos vinos, ¿no? De ver ese origen de suelo con el vino, ese origen de lo que queríamos hacer, ese origen de lo que sabes, y la verdad es que y lo hemos disfrutado mucho. Y este 20 lo hemos disfrutado un montón. La verdad es que este año la 20 con todo el COVID y todo externo que a todo el mundo pues, nos lleva como nos lleva, ¿sabes? Déjame hacerte una pregunta. Déjame haceros una pregunta. No, estoy catando el tinto. ¿No os parece que estáis desaprendiendo? O sea, Sí. mucha uva. Es decir, yo creo que cuando yo hablo contigo me acuerdo que tú hablas de microoxigenación, cuando estabas al principio con Pablo, que venías de Pepe, que, joder, este tío parecía que venía de Chile, macho. Venía un tío enchufado en la microoxigenación, en la turbidez para los filtros, no sé cuándo, y hablar contigo de esas cosas y me acuerdo que, no sé, yo creo que esto huele mucho a uva. Huele mucho a uva esto. Cada día le digo al bodeguero, tenemos un chico que nos ayuda en la bodega, Rubén, le digo, mira, otro libro voy a tirar a la basura, ¿sabes? Porque es como desaprender.
no desaprender, ¿no? Al final el conocimiento está ahí, ¿sabes? Y, joder, Hombre, o sea, aquí somos los tres técnicos, tío, y eso está ahí para entender lo que pasa, ¿no? Pero cada vez vamos entendiendo que no hace falta marear tanto al vino, ¿sabes? Que el vino, la uva, tío, al final marca todo, ¿sabes? Y a nosotros nos ha costado 20 años sentirlo, ¿sabes? Nosotros la mejor lo sentimos, ¿no? La uva, la parcela. Luego tú en bodega pues puedes dirigir, como estamos hablando, ¿no? Un tipo de crianza, una maceración, unas palillas, ¿no? Y tal. Pero, pero sí, cada año estamos aprendiendo que tú a mí me dices, cuando tú y yo nos conocimos hace 10 o 15 años, hacer un vino sin sulfuroso, y te digo que estás loco, ¿sabes? Yeah. Y yo, la mitad de los vinos que tienes ahí delante no tienen ni una gota de sulfuroso, ¿sabes? Claro. Y no lo hacemos porque esté de moda, ¿sabes? Ni lo hacemos porque seamos talibanes, ¿no? Es un poco, hemos ido llegando ahí poco a poco, ¿sabes? Si le ponemos un poco menos, y si este gramo no lo ahorramos, y si le ponemos, pues, y si en vez de subirlo a 30 lo dejamos en 25 de libre, ¿qué pasa? Ah, pues todavía está bueno. Y evoluciona bien. Y si lo dejamos en 20, y si no le ponemos nada, a ver qué pasa, ¿no? Y al final, y si hay que ponerle, le ponemos, ¿sabes? Tampoco somos ahí. Claro. Pero sí, desaprendiendo un montón, ¿sabes? Y aprendiendo un montón, ¿no? Pero yo creo que todos, ¿no? Yo creo que, igual que estuvo ese momento de plantar Cabernet, que hablábamos antes, o de plantar esas variedades mejorantes, también como viticultores o como enólogos o como bodegueros, también hubo un momento donde pensábamos que lo que nos faltaba era técnica, ¿no? Y Claro. pensamos, pues tenemos mucha formación, ¿sabes? Joder, los tíos Montpellier, tío. Y pensamos que faltaban microoxigenadores y faltaban barricas mejores y con el tostado no sé qué, y los chips y las manoproteínas y las levaduras. Y pensamos que eso era lo que nos tenía que hacer mejores vinos, ¿no? Y ahora, bueno, vamos dando cuenta que pues, es una herramienta que está ahí, que decida usarla, pues bueno, es una Claro. herramienta más. Pero vamos viendo que al final las uvas, otros manejos, ¿no? Nos dan más Además, placer. además, cuando trabajas así, el problema que tienes que ser que estar más pendiente, es decir, que más trabajo, porque parece que lo natural es, o sea, lo natural o menos intervención es más fácil, es decir, es incluso un canto a la pereza, y no es pereza, es estar más pendiente, porque como, es decir, si vas en preventivo, filtras un vino, lo sulfitas, ya puedes estar tranquilo que no le va a pasar nada. Pero si no haces todo eso, pues claro, el vino está más propenso a, hay que cuidarlo más, ¿no? Entonces esto, yo he estado, por ejemplo, en bodegas, en fin, vinos catando vinos pues, de mucha calidad, ¿no? Alguna vez, y hace 20 años no hacían nada, decían que no hacían nada, pero algún año tuvieron algún problema. Y ahora te das cuenta que para llegar a ese nivel de no hacer, de intervenir muy poco, analizan mucho los vinos, pero para prevenir lo que les pueda pasar. Es decir, están muy pendientes del tema, ¿no? Entonces, yo creo que el intervenir poco tampoco significa pereza. Es decir, parece que digan, no, no hago nada, lo dejo ahí lo que Dios quiera. La naturaleza, la luna, no sé cuánto. No, no, no. Tienes que estar muy pendiente de. Pues claro, trabajas con pocos niveles de cosas, ¿no? Y De sulfuros. la uva tiene que ser casi perfecta, Claro, ¿sabes? correcto, A correcto. nivel sanitario es incontestable, que a nivel sanitario la uva tiene que estar sana. Si la uva no Claro. está sana al 100%, la has liado. Es Y, una apuesta 100% por la uva, ¿no? Es un poco esa parte de apostar por el origen, cuando apuestas por intentar mostrar el suelo o esta tipificación o caracterización de suelos y demás, es porque haces una apuesta por el origen, por la uva, por la integridad de ella misma para luego hacerse vino, ¿no? Entonces, Claro. es un poco, yo creo que cuando sales de la escuela, cuando sales de la universidad y vienes de Chile. o haces elaboraciones, Pero escucha, una cosa que decir, estamos hablando con Chile. En Chile ahora hay otro mundo, Rafa, tío. Nosotros claro, tenemos ahora amigos de Chile como nosotros, pequeños productores, elaborando con la uva país en el Biobío, como Alcaceres, viñedos de 400 años, tíos, sin prefiloxéricos, sin sulfurosos, buscando una identidad, ¿sabes? Nosotros fuimos a Chile, cuando nosotros viajamos a Chile fue 2006, fuimos buscando lo que aprendimos, de tecnología, ¿no? buscábamos la tecnología. Yo trabajé en el Errázuriz, trabajo en el Villamarín, y buscamos aprender a manejar la tecnología, los chips, la microoxigenación, y ahora en Chile, en los últimos años, hemos conocido a través de las ferias eso, a gente que está haciendo otro tipo de viticultura también y otro tipo de Correcto, elaboración. Claro. correcto. Que no es Luego un país. también, Ah, creo que también es importante que,
por la iniciativa que habéis tenido de invitarme, es que he visto algún mensaje de Pablo por ahí, es decir, que, joder, el movimiento que hay en el Levante es muy chulo. Esto, yo creo que tampoco hay que hacer una... Yo no soy mucho de papeleos, ni de deos, ni de cosas de esas, pero al final lo que tiene que priorizar, ¿no? Que en el Levante hayan pues pequeños proyectos, no sé, que sea lo bonito, ¿no? Es decir, yo creo que eh, no sé, en Levante me refiero a todo, Jumilla hasta Manchuela, ¿no? Todo, cógelo todo, ¿no? Entonces esto es lo bonito, ¿no? Que hayan, no sé, bodegas, he usado un mensaje de Pablo por eso, que pase el tiempo y que tengas, el otro día me llamó, oye, vas a cambiarte, te dejo la cisterna, no sé cuánto, no sé quinto, o sea, es que eso es bonito, porque al final, joder, no sé, al final te queda esto, ¿no? Es decir, ¿para qué quieres dejarle un imperio a tus hijos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Es que no encuentro ningún sentido. Lo que hay que hacer ¿sabes? Es disfrutar del momento, interpretar lo que te toca y vivir con lo que te toca. Y así, y no sé, y crecer. Porque, por ejemplo, yo muchas veces me pregunto, digo, ¿y por qué cojones he venido a Valencia? Yo estuve trabajando 5 años en La Rioja, en una época además muy bonita, que había mucho allí, pues vinos importantes y eran finales del 90 pues que al final el ser humano tenemos algo de explorar nuestras raíces que yo creo que al final te atrae, ¿no? No sé, es como eso, resolver cosas que tienes dentro, ¿no? Y vamos, porque si no me hubiese quedado allí, hubiese estado. A mí La Rioja es una tierra que me encanta, ¿no? Entonces esto, mi mujer es de allí y todo, y es mi segunda tierra, ¿no? Es decir, pero no sé, siempre es lo bonito, ¿no? En la vida, ¿no? El buscar tus raíces, ¿no? Tus inquietudes, ¿no? Imagínate, yo volví a Manchuela. Es decir, yo nunca he vivido en Manchuela. Mi padre es de Manchuela, pero mi padre emigró. Pues después de la guerra se fue a Suiza, conoció a mi madre y se vino a vivir a Valencia, ¿sabes? Mm. Y yo nunca he llegado a vivir en el pueblo. Estoy pasando más tiempo en el pueblo ahora que en mi vida, ¿no? Y Claro. José y Ana y Silvia, pues ya esto, la Manchuela les ha pillado de refilón, ¿no? Entonces, pues de repente volver ahí. Nunca hayamos hecho cuando hicimos el primer vino, nunca hayamos hecho un vino de Bobal en nuestra vida. Jamás. Jamás. Nunca hayamos trabajado en una bodega de la Manchuela, ni siquiera de Requena, ¿sabes? Es decir, al final nosotros habíamos trabajado pues, mucho en Fontanás, mucho en Murcia, en Caudete, en Chile, en Nueva Zelanda, en Australia, en mil sitios, pero nunca habíamos... entonces es lo que dices tú, ¿no? Al final hay esa parte, ¿no? Y luego hay una parte tan bonita del vino, que la gente que no está dentro del mundo del vino, esa parte de que, joder, yo a Rafa lo conocimos hace 20 años, ¿sabes? Y lo llevamos para hacer un live y aquí estamos, ¿sabes? Y a Pablo, y la semana pasada estuvimos con Pepe Mendoza, que fue mi primer jefe, ¿sabes? En una bodega hace, no sé, ¿cuántos años decía? Hace 15, otros 20 años, ¿sabes? El otro día estuvimos con Pablo, ¿sabes? La semana que viene, en un par de semanas, vamos a hacer uno de estos con Víctor y con Javi. Víctor era mi compañero de trabajo en Seller. Javi lo contraté yo de prácticas en Seller, ¿no? Que lo bonito del vino es que hay una eso, ¿no? De gente guay y que nos llevamos bien y que no existe ese mundo voraz, ¿no? Ese mundo del lobo de Wall Street, ¿no? La película, ¿no? De que la Sí, sí. gente se quiere comer unos a otros y yo por encima, yo tal, Ay, tal, tal. igual sí que existe, pero tú no lo vives. Yo no me acerco a segundo. Bueno, o yo me alejo. Cuando vuelo eso, pues esa gente bueno, no mantengo una relación. A lo mejor existirá. En las grandes bodegas a lo mejor existe, ¿no? Las grandes producciones, yo que sé, Falcon Crest, ¿no? Pero, joder, es muy bonito. Nosotros estamos haciendo live durante un año y hay gente que conocemos de hace 20 años, hay gente que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Y la relación es igual de chula y de guay, ¿no? Había por aquí un Eduardo Sánchez, que tengo aquí una pregunta que se me ha quedado colgada, Sí. que no sé, yo no lo conozco, pero bueno, encantado Eduardo, que preguntaba el tema de la tinaja con los vinos blancos y con respecto a los vinos tintos. Nosotros, lo que hemos hecho, nosotros trabajamos sobre todo hemos empezado a trabajar con Macabeo hace un par de años o tres, y la estamos trabajando la Macabeo más en barrica, ¿vale? No sé por qué. Si te digo por qué. Porque nosotros la Sí que otra, sabes por sí que qué. sé por qué. Sí Porque que nosotros, así como estábamos diciendo que la bobal, la tinaja, el poro grande de la tinaja, la microoxigenación de la tinaja con bobal nos gustaba mucho, lo que hemos hecho con blancos, con tardana, sobre todo, que es lo que más hemos trabajado con uva blanca, veíamos que esa oxigenación más grande que daba la tinaja hacía evolucionar el vino muy rápido. Al final también la tardana es una variedad que tiene una buena sensación ácida, una buena sensación fresca, pero no tiene una acidez analítica muy grande. Entonces también la tinaja son tinajas sin revestir y tinajas de arcilla calcárea
Entonces la tinaja también te baja la sensación ácida del vino, te baja el pH te sube el pH del vino, te baja la acidez del vino. Entonces nosotros, el vinos con tardana, solo hemos trabajado con tinaja los orange, los brisados, ¿vale? Cuando sí que había pieles, ya no buscas en el brisado, ¿no? En el orange, no buscamos tanto que el sostén o que el vehículo principal de la boca sea la acidez, sino que buscamos el que, como hay tanino, y como hay piel, y como hay más cosas, ahí sí que la tinaja nos gusta, ¿no? Y redondea mucho el tanino, ¿no? De hecho, mucha gente nos dice que, bueno, que cuando prueba el Orange nuestro, el Terra, Que es muy fino. que es demasiado fino, ¿no? Hay gente que asocia Orange a vinos con mucho tanino, vinos que necesitan mucho tiempo en botella, ¿no? Porque, bueno, los Kebris estos, ¿no? La gente del Cáucaso y demás, pues son vinos que tienen crianzas muy largas con las pieles, en tinaja, y son vinos que necesitan más tiempo en botella después para afinar toda esa extracción, ¿no? Y yo creo que ahí el Terra Nostra pues tiene esa parte de la tinaja que lo ayuda a suavizar. Pero aún así son crianzas cortas, ¿no? Nosotros el Terra, por ejemplo, del 2020 salió de la tinaja después de Navidad y lo vamos a embotellar ahora la semana que viene, ¿sabes? Entonces, no hacemos crianzas largas en la tinaja. Sean 3 meses. El blanco, el Terra serán 3 meses una cosa así, y los tintos, antes de verano, los sacamos de las tinajas, ¿vale? El verano las tinajas las pasan vacías, ¿vale? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, viéndolo con el tema de con las tinajas que tiene Pablo, que Pablo las tiene enterradas, señor del Roure, nosotros sí que vemos que la oxígeno, el hecho de estar en el aire, las tinajas, yo creo que el intercambio gaseoso es mucho más intenso que cuando están enterradas, ¿no? Por un lado, porque está al aire más expuesto a la tinaja, y también, claro, el hecho de que estén enterradas en la cueva esa, por ejemplo, que las tiene Pablo, los intercambios, los cambios térmicos son mucho más suaves. Entonces, también yo creo que esa parte térmica más suave también hace que el intercambio gaseoso, aparte de que no esté la herida en contacto, también sea más suave, ¿no? Entonces, nosotros, el GOT, el tinaja, eso, en mayo lo sacamos de la tinaja y embotellamos, ¿vale? Y las tinajas en verano están vacías. No, no, cuando hemos dejado algún vino más tiempo, nos saca no sé, se oxida un poco, saca ese olor ese sabor más fuerte a tinaja y pensamos que pierde un poco de identidad. La verdad es que el camino nos ha ido llevando cada vez a hacer vinos más, no jóvenes, pero sí que vinos, el único vino nuestro que tiene crianza así un poco más larga es el Máximas, que sí que está un año en barrica, luego un año en depósito, luego un año en botella, pero el resto de vinos nosotros los embotellamos todos en el año siguiente, ¿sabes? Nosotros ahora mismo en la bodega toda la añada 2019 está embotellada desde verano y toda la añada 2019 casi está vendida, ¿sabes? Quitando el Máximas, que lo sacamos de barrica hace poco. Es un poco hemos ido hacia ahí, ¿no? Un poco lo que decías tú, a lo mejor vienes un poco más inmediatos, o a lo mejor porque no tampoco tenemos espacio, porque tampoco tenemos capacidad de inversión, o porque también vemos que los vinos no necesitan los vinos que hacemos no necesitan esas crianzas tan largas, ¿no? Como a lo mejor en otras zonas o con otro tipo de vinos, ¿no? Y la verdad es que nosotros sí, ¿no? Nosotros ahora vamos a empezar a embotellar la semana que viene, año 2020, ¿sabes? Y bueno, no sé. ¿Qué preguntaba Rafa? Don Rafael, el buen hombre, dice un tal Ramón. Que dice que Tienes cuál. muchos fans, Rafa? Tienes muchos fans, muchos Sí, seguidores por aquí. de lo que es el primer live que hago de estas, en fin, muy agudo, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Por eso es un perfil, el vuestro por ejemplo, la Monastrell tiene más, no sé, lo atractivo de la Boval es que es capaz de transmitir un carácter fresco muy fácil, ¿no? La Monastrell siempre es más golosona, saca el lado más golosón, más, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero la Boval, la verdad que cuando le buscas así la frescura y tal, es acojonante, es decir, es que te desconcierta el origen, es decir, este vino para mí roza, el buscarlo es un mediterráneo fresco, roza el decir, ¿sabes? El encontrar el Mediterráneo roza por la frescura, ¿sabes? Qué bueno. ¿Cuál estás viendo ahora, Rafa? Estoy el GOT 2019. Es que me he abierto 3, porque el resto ya me habéis dado mucho. Demasiado. Tienes que volver a un teniente. Tengo que bajar. ¿No? Pero bueno. Escucha, el mínimo decías que estamos catando, a ver si se ve. Sí, es 18. Mínimo 18. Decías que salía solo en algunas añadas.
Sí, lo hago en algunas añadas, ¿no? En algunas añadas que el monasterio es una parte de la parcela del uno y en algunas añadas que, pues que es una parte pues que tiene un poquito más de colina, ¿no? Y algún año que, o sea, no es una parcela única, sino es una selección de una parcela, ¿no? No es un campo no es un vino de parcela, es un vino de una selección, ¿no? De un campo que tiene 10 hectáreas, entonces lo hago algunos años, ¿no? Y luego Minimum fue porque cuando yo, el año, bueno, te estoy hablando del 99, 98, ¿no? Era la época de los wine flyers, ¿no? Los wine makers, estos tan famosos, los vinos de expresión, los vinos de. Michel Entonces yo Roland. creo que sí, entonces yo creo que había que ir a lo. Joder, perdí un poco el suelo, ¿no? Entonces perdían un poco, no sé, era ver quién pegaba el petardazo más grande, ¿no? Entonces esto yo creo que perdía el origen, ¿no? El origen es la. Por eso no sé por qué. En fin, a veces veo un nombre y digo, hostia, vaya nombre le puse, pero ya está. Es que también son épocas que sentías eso y decías, oye, pues no, no. El protagonista era el winemaker, ¿no? El vino que hace. Entonces, también ya digo, hace esto más de 20 años, ¿no? Entonces, pues nada, yo qué sé, el vino, puse lo contrario, pero bueno, ahora lo veo un poco que digo, hostia, ya está, pero es que yo creo que cuando haces algo hay que dejarlo, ya está. O sea, cuando pasa el tiempo, por ahí está, ya está. O sea, no hay que darle más Una vueltas, huella, ¿sabes? es ¿Sabes? la, es la huella, es la huella, es la huella. Pero es que Y lo tiene una que, entrada. ¿Este es solo Monastrell, Rafa? ¿O es el sí, que has dicho que te ponías Cabernet también? antes tenía Franc hasta el 2000, el 2009 ya empecé solo Monastrell, ¿eh? Antes le ponía un poquito de Cabernet Franc para darle un poquito más de viveza, un poquito más para que no cayese en un, ¿sabes? Para hacerlo más fresco, ¿no? Y luego que la Cabernet Franc me gustó mucho, es una variedad que me gusta mucho, ¿eh? La Cabernet Franc, ¿eh? Es una variedad muy, muy floral, no es tan predominante como la Sauvignon, ¿no? Y entonces se lo puse por eso, ¿sabes? Yo Pues recuerdo hablar contigo mucho sobre la Cabernet Franc muchas veces, ¿no? sí, a mí es una variedad que me gusta mucho. Cabernet Franc y ser un gran. Y aprender que la Cabernet Franc es diferente a la Cabernet Sauvignon contigo, ¿sabes? Claro, Probando bien, ¿no? Y, claro. Es muy. Me acabo de dar cuenta ahora, leyendo la etiqueta de Minimum, Rafael Cambra, perdón, pasante en Fontanars de eso de Salforí. pasante, ¿qué? Rafa, tío, que es. Sí, Eso le no puse, no sé, cuenta. pasantes como, por eso, yo que empecé con la Forcallao, o con esta parcela fue la primera que hicimos, ¿no? De Monastrell, no eran mías, ¿no? Entonces, pues al final esto decías, joder, pues no son mías, ¿no? Siempre decías, no es en propiedad, ¿no? Entonces decías, oye, pues no pasa nada, si estoy de paso, ¿qué más da? Es decir, entonces le puse pasante por eso, ¿no? Un poco porque pues que al final tampoco este negocio, parece que si no tenías detrás 80 o 100 hectáreas o eras un chateau no podías empezar, ¿no? Entonces, Claro. pues pasar significa eso, que al final, pues aquí, oye, que no nos vamos a llevar nada, se va a quedar aquí, y también un poco que reclamar un poco también la viticultura del vaso, es decir, la diferencia entre una zona, entre la viticultura o de la viña, ¿no? De otros cultivos es que necesita mucha mano de obra, ¿no? Para hacer buenos vinos necesitamos gente que pode bien, que monde, que la vendimia pues en vasos manual, todo eso, pues el pasante siempre queda como el que transmite un oficio a otro, ¿no? Es decir, que también engloba un poco esa idea, ¿no? De pasar, por eso, de ciertas maneras de la viticultura, ¿no? También ciertas, ¿sabes? Costumbres, ¿no? Y eso es un ¿Es poco. es una expresión riojana o francesa o No, no tiene nada que ver? no es castellana, ¿Cómo castellana. o no? Es cambriana. De Es de cámara, ¿no? Es castellana, castellana, vamos, es como. Vamos, es castellana, castellana. Y eso ya se lo puse y ya está. Y tampoco. También significa eso, pues por eso que no. Eso. También le das un poco, por ejemplo, en Minimum o en casa, en Forcallá le puse el nombre de la. Siempre un poco también no esconder el origen, ¿no? Por ejemplo, hacemos un vino que es Casa Labor, que es de Arco, y poner al Té de Torró, la finca que viene, ¿no? Entonces, oye, pues también es en el fondo lo que hemos hecho ha sido, pues eso, lo que llevaba un viticultor, lo que tenía ahí un viticultor, una finca, pues ponerlo un poquito en valor, pero que ya está. Que entonces eso, como no era en propiedad, pues puse pasante, ya está. Tampoco me gustó la palabra. Es una palabra, yo creo que, por ejemplo, cuando iba a hacer el primer vino mío, le iba a poner un nombre valenciano. Y va y el maricón de Pablo le pone Maduresa. Digo, cuando yo vi Maduresa entre el nombre y la etiqueta, dije, madre mía. Y entonces, que yo busqué y dije, pues mira, no me salía ningún nombre ya, era una losa entre. Y entonces le dije, coño, pues mi hijo, mi madre, ponle tu nombre. Digo, pues tienes razón, pues le puse Rafael Cambra. Y entonces dije, uno y dos, a tomar por saco, ya no pienso más. Porque entonces yo creo que hay nombres que paran bien en un lenguaje, ¿no?
Maduresa es un nombre precioso en valenciano. Hay palabras valencianas que suenan bien, otras castellanas. A mí, por ejemplo, francés me gusta mucho. Hay palabras en francés que son muy bonitas, ¿no? Entonces, y eso ya está. Y cada lengua lo que suene bien, ¿no? Se pone y punto, ¿sabes? Y eso es un poquito. Rafa Cameron es muy bonito. Rafa, tienes un nombre muy bonito. Pues yo no quería ponérselo. Yo se lo puse porque no tuve. No, luego ya pues pensé y dije, pues a ponérselo. Pero Rafael me suena al cantante Rafael. Yo soy aquel, ¿no? Un poquito aquí. Un Bueno, perfume. Coño, Rafael, pero un perfume, tío. Y decir, no. Pero bueno, está Rafael que no es chiquiricuatre, ¿no? eh, Hablando y por lo coña. Y otra cosa que habéis comentado de las variedades, ¿no? De las que tenéis por ahí, es una lástima que no haya que no tengamos no sé, no me gusta quejarme, ¿no? Pero sí que yo creo que necesitamos un apoyo de, de, no sé, de un apoyo administrativo, ¿no? Yo me acuerdo de la escuela de Requena, cuando vas a visitarla no sé, No, tiene nostalgia de decir que eso fue una escuela importante, ¿sí? Han sido enólogos muy buenos de Requena, ¿no? Ha sido una escuela, bueno, no voy a decir en el pasado, ¿eh? No quiero entrar a juzgarla, pero sí que necesitamos un apadrinamiento para la variedad que comentaba. Es decir, he visto esto en el campo, he visto tal, yo qué sé, una parte, es una lástima que no encontremos, yo creo que lo necesitamos, ¿no? Ese lado de público, ¿no? De administración que nos ayudase a decir, mira, estas variedades se analizan, se ven que son diferentes, porque a mí me pone muy nervioso. Cuando empiezas con las sinonimias, esto es tal. Joder, hace falta un análisis de ADN para ver qué es. No vamos a ponerle aquí nombres, aquí bautizos, porque todo se bautiza, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que deberíamos, es una lástima, ¿no? El no ir apoyados, ¿no? El que pase una generación, yo me veo como que pase una generación, yo tengo ya 49, hace 50, joder, que pase y que no hay ni bobales seleccionados por Valencia, ni monasterios tampoco, es decir, no sé, si el Consejo Regulador te apoya, haces variedades así o haces vino así, te apoya mucho, pero no sé, que no le encontremos más molla, ¿no? Más, claro, falta un poco ahí de... Bueno, falta I más D en toda España, ¿sabes? Abrimos el melón. Adiós, Faltaba abrir el melón hoy. falta I más D en toda España, ¿sabes? Falta... Hoy nosotros vamos a hacer este año una plantación de pintadillo, ¿vale? Llevamos haciendo pintadillo desde el 2013, ¿vale? Y este año hicimos una pequeña plantación de 200 plantas, que lo hicimos como el culo. Nos equivocamos más. Todo lo que te puedes equivocar haciendo una plantación, pues nos equivocamos nosotros, ¿vale? Y salió mal, ¿vale? Salió mal, tenemos un 50% de faltas, ¿vale? En una plantación, 200 plantas, que tampoco que fuera una ruina, pero fue culpa nuestra, ¿eh? Fue culpa de, bueno, injertamos rápido, más, un montón de cosas que se acumularon ahí. Y esta mañana hemos mandado unas varas con Vitis Navarra, ¿no? Que por lo menos es un vivero que parece que no le importa hacer 500 plantas para nosotros, ¿sabes? Que a veces es difícil, ¿no? En el mundo viverista, tú lo conoces, en este mundo de las subvenciones, de las plantaciones, de las reconversiones y todo esto, pues los pequeños muchas veces pues quedamos un poco al margen, ¿no? Porque no somos negocio al final, ¿no? Y entonces, pues hablando hoy con uno de los técnicos que se ha venido a vivir a Albacete, hablábamos, ¿no? Pues, es una pena, ¿no? Hay un montón de variedades que molaría poder descubrir. Y para eso hace falta I más D, ¿no? eso tiene En que... España al final vamos tirando a la empresa privada poco a poco, como podemos, ¿sabes? Pues vosotros, nosotros, nosotros que tenemos que investigar, si somos aquí en ello. Pues investigamos un montón. Pues investigamos todo lo que podemos, ¿no? Vosotros, ¿no? O incluso, yo qué sé, Sellar del Roble, que es una bodega un poco más grande, y también pues todo lo que puede, ¿no? Pero hace falta esa parte institucional Hace que falta. que hubiera dinero en la universidad, que hubiera dinero en los centros de investigación. Nosotros hemos hecho cosas con el IBIA, y había gente muy buena, se ha ido desmantelando un poco el equipo que había en el IBIA, por falta de. Al final, yo me acuerdo que trabajábamos con un chico de IBIA que me decía, es que hay cosas que la empresa privada puede aportar, ¿no? Para el I+D, ¿no? Porque al final la empresa privada se aporta un dinero para una investigación, espera ver un resultado más o menos rápido, ¿no? Dentro de lo rápido que es la agricultura, que siempre es todo muy lento. Pero hay cosas que las tiene que nadie va a investigar cómo se pasa el agua o transpiración de no sé qué, que eso lo investiga desde la parte pública o eso en esa privada se va a poner. Hay unas cosas como de base, ¿no? Me decía siempre
Diego, ¿no? Y que tiene que investigar desde el dinero público, ¿no? Porque nadie desde la empresa privada le interesa eso. Y sin eso no existe lo otro, ¿no? Y ahora entramos aquí en un melón grande. Ahí está Rafa, que estudiamos juntos, que él es doctor en Eh, enología, Rafa Wine Doctor, que está que él en está Montpellier en Montpellier y y nos bueno, podrá dar otra y visión le puedo dar una visión de lo que de la pasa si en Francia es investigación. diferente, ¿no? Tú estudias, en Francia es diferente, Rafa, se nota cuando tú fuiste a estudiar a Montpellier y todo eso, se nota que hay un I+D más grande, las Sí, universidades. yo, vamos, yo me acuerdo en agrónomos compartías un aparato de estos, un espectrofotómetro entre 25, la mitad clase para un lado y la mitad para otro, y ahí tenías uno cada dos. Y luego eso que sobre todo eso, las variedades, te decía en el caso de las variedades porque, joder, es decir, el compararla con, pues eso, cuando ves una variedad que hay que compararla con un banco de que hay de variedades, a ver su ADN cuál puede ser, ¿no? Que sea entonces, todo eso y luego que no, yo pienso que las variedades no tienen que ser patrimonio de nadie, es decir, que alguien se encuentre una variedad y que la haga, no es una patente, es decir, tienen que ser ponerlas al servicio de todos, ¿no? Es decir, entonces esto no lo digo por nadie, ojo, lo digo porque eso no desaparezca, ¿no? Es decir, el eso, al identificarlas, un poco una ayuda en eso, ¿no? Es decir, que te ayuden a eso, ¿no? Es decir, tienen que estar limpias de virus, tienes que eso y disponibles para otra gente, ¿no? Y todo eso necesitamos un poco de ayuda, yo creo que, no sé, es como un poco que, no sé, además es bonito, porque yo creo que cuando trabajas en la empresa privada, que si te llaman a la universidad, el volver allí, el volver a tocar un poco esa parte también de rigor, ¿no? En fin, que es una buena asociación, yo creo, ¿no? Y nada, pero me da ya te digo, no es criticarlo, ¿eh? Lo echo de menos, pues sí, ¿no? En Francia, por ejemplo, tiene un banco de clones, incluso llega a un nivel donde es negocio también, porque venden las yemas que seleccionan a un nivel, pues valen dinero, porque son selecciones que han costado hacer, que han costado de investigar y, oye, pues es lógico que pidan dinero por ellas, ¿no? Es decir, pero yo creo que eso vamos, es un factor muy importante. Y luego que lo que hablábamos de que tenemos una riqueza de variedades, porque quizás aquí hubo menos presión por la filoxera, ¿no? Es decir, no, por eso lo que has dicho, en vuestra zona, las has comentado, aquí la forcallá, el bonicaire, el arco, la rojal también hay un poco, la mandó, ¿no? Es decir, ¿por qué están aquí? Pues porque no hubo tanta filoxera, ¿no? Y fíjate que Borgoña es muy grande, pero es Pinot Noir, y, ¿sabes? Es decir, que tenemos una riqueza que, ¿sabes? Y Chardonnay, claro, entiende, ¿no? Entonces eso que también, oye, es ponerlo, yo creo que necesitamos la universidad para ponerlo en valor, pero ya está, ¿no? Tampoco quiero hacer no hacer una No, pero crítica. a nosotros nos pasa que muchas veces, un poco cuando hablamos del proyecto de crowdfunding, de tú de quién eres, que surgió para evitar que se arrancaran viñas viejas de mezcla, donde Mm, había infinidad de variedades que nosotros no las habíamos oído hablar nunca. Pues ahora conforme van pasando los años y vamos investigando y conociendo y leyendo y demás, pues vamos viendo que se han ido haciendo trabajos, doctorados y demás, un poco de identificación, pero eh, no, no son cosas aplicadas o aplicables, ¿no? A la realidad y a la conservación en realidad de esos patrimonios vitícolas, ¿no? claro, Y yo creo que al final si consigues, la única manera de conservar algo en realidad es Hacerlo rentable. haciéndolo rentable, poniéndolo en valor y de esa forma se seguirá conservando. No tiene mucho sentido que haya una hilera fila 25 en el campo de investigación de X Instituto de Investigación y que haya una hilera ahí con 2.000 plantas de una variedad, si luego nunca jamás se supo de ella, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que muchas veces nos ha pasado que ha venido gente particular a la bodega a conocer el proyecto o demás y les ha llamado mucho la atención que no tuviéramos más información o que no tuviéramos ayuda o de por qué teníamos que pedir hacer un proyecto de crowdfunding y demás para recaudar fondos para poder identificar las variedades, ¿no? Porque en realidad todo eso correcto. cuesta dinero, tienes que pagar para que te identifiquen las variedades que hay en el campo y demás, ¿no? Y era como, pero si esto debería de estar hecho, ¿no? Claro, A la gente a pie muchas veces dice, pues eso debería estar hecho, ¿no? Son variedades que están
aquí, que no es que no son nuestras, no es nuestra propiedad, es Claro. propiedad pública, ¿no? Al final. Y yo creo que en esa riqueza de diversidad es la riqueza que tenemos en toda la península, ¿no? En toda España, ya no hablamos de Portugal, que somos absolutos desconocedores de la gran diversidad que hay de variedades en Portugal, ni hablamos tampoco de Italia, ¿no? Yo creo que todo lo que es esta parte de Mediterráneo, ¿no? Portugal, España, Italia, tenemos y ya, o sea, hablar de Grecia y demás, todo el Mediterráneo, un montón de variedades de uva que a lo mejor esta parte de la globalización ha hecho que nos volvamos muy sota, caballo y rey, ¿no? Muy variedades internacionales, francesas, bla, bla, bla. Y deberíamos de poner en valor las variedades locales y para hacer eso hace falta inversión, investigación y que se trabaje mucho más en eso, ¿no? Bueno, Y yo poquito a creo poco. que poco a poco. Bueno, pero Este escucha, vino Rafa, Máxima es totalmente diferente, ¿eh? Es un vino se nota ya el peso un poquito de la crianza, de la barrica, ¿no? De- ahí, ese es el primer vino que hicimos, Rafa. En el 2007, 2008, 2009, Ujú. estábamos trabajando por ahí, por la zona. Y bueno, es ese vino que la gente lo prueba, como acabas de hacer tú ahora mismo, dentro de la gama de vinos, y le dice, uy, esto que es como, esto que pinta aquí, ¿no? Esto, ¿no? Hay madurez, hay barrica, hay estructura, eso será, lo que tendrás tú será 17, una añada Sí. cálida además. Es una fue nuestra zona fue una añada muy cálida, creo que la añada más temprana que hemos hecho. Y bueno, es eso que decías tú antes, ¿no? Fue el primer vino que hicimos, es el que le da nombre a la bodega. Toda esa gente que está en esa etiqueta, conoces a la mitad de la gente que está, esos nombres que están en la etiqueta, son la gente que nos ayudó a hacer el vino cuando no teníamos nada, ¿sabes? Qué bonito. Si a muchos si lees la etiqueta te van a sonar un montón de Sí, he nombres. visto a Michelle, Mm. Y bueno, pues ese vino que ahora mismo, en lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? De la tinaja, de no sé qué, de las variedades tal, pues a lo mejor no tiene tanto sentido, pero fue el primer vino que hicimos. Estamos aquí por ese vino. Y es un vino bueno, que ahí está. Es un poco, Mm. es otro estilo que ahora no, a lo mejor no está tan on fire, no está tan de moda, pero bueno, es un vino, es nuestro vino más clásico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vino con crianza, un año de barrica, un año de botella, un año de depósito después, un año de botella. Y es el vino como donde nos permitimos ahí, hacemos 2.000, 3.000 botellas, depende del año, y nos permitimos poder darle ese tiempo, ¿no? de crianza y de Mm. paciencia, ¿no? Y ese es ese estilo. Yo no estoy de acuerdo con Iván Nos pasa siempre, ¿eh? en que no tenga sentido. Es que sí, es que tiene todo el sentido. Que se pierde Lo un que montón el pasa que, origen. Pero claro, ahora mismo no. la moda y todo esto, un poco otro Y, rollo. bueno, sí, pero que al final esas uvas necesitan estar un año en la barrica. Sé que son barricas, son barricas viejas que tienen 8 9 10 11 años. Sí. Es decir, pero es que el tipo de suelo donde están esas uvas, que el patrón con el que están Claro, plantadas, eso es un bogal que está plantado eh, sobre Poulsen, que no es nada normal en la zona. Y el Poulsen pues tira un montón de madera, ¿sabes? Y entonces tira mucha madera y la bogal es una variedad que plantada sobre 110 que es más vigoroso y que entonces la bobada del 110, el racimo suele apiñar, ¿no? La gran lucha es, aunque sea un viñedo viejo, de bobal con el 110 es intentar hacer ese apiñamiento un poco más suave, más liviano, para tener un poco de maduración completa, ¿no? Para mí es el gran problema de la bobal, ¿no? La bobal es una variedad que tiene un racimo grande, que apiña mucho, y entonces tú cuando vas a vendimiar bobal, tú puedes coger una muestra de fuera, probar las uvas de fuera del racimo y están buenas. ¿Vale? Y están maduras y tal, pero dentro del racimo, si tú abres ese racimo por la mitad, dentro las uvas están verdes. Entonces, el gran reto, creo que como viticultores, es conseguir que la bobal llegue a madurar la uva de dentro con la uva de fuera. Eso es un racimo más suelto. Entonces, el Paulsen este, que tira mucha madera, produce muy poco. A lo mejor en una hectárea saca, pues ahí de una hectárea y media, casi dos, ahí la parcela entera son 3 hectáreas, ¿vale? Y yo creo que el viticultor saca de 3 hectáreas 10.000 kilos no llega, 8.000, no.
6.000 kilos a lo mejor, ¿no? Nosotros le compramos toda la parte alta porque tiene una parte de un hondo, que la parte del hondo no, sí que hace ese racimo más apretado, y nosotros nos llevamos la parte más de la parte alta, y a lo mejor nos hacemos 2 hectáreas para hacer 4.000 kilos de uva, ¿sabes? Y tiene el racimo muy suelto, ¿no? Y tiene no sé, mira, justamente, mira, una pregunta buena para ti que es, al final, pues, has estado más en contacto con el mundo de los patrones y todo esto por tus inicios de viverista. ¿El Paulsen le puede dar más madurez, más perfil más negro a un vino? ¿O es el suelo que hay ahí? Retrasa la madurez. En principio es un pie que retrasa la madurez. Retrasa la Eh, madurez. Bueno, eso es lo que no, vemos, sí, sí. no, es un pie que es un pie vigoroso. Pues igual corre un poco la uva, igual hace más suelta, ¿no? Por eso pues, es Sí, corre vigoroso, un ¿no? poco la uva más suelta, produce menos, hay menos piezas de uva por cada cepa, ¿sabes? Que a lo mejor con el 110. Y eso, mira, por el retraso de la uva, eso lo notamos. Entonces, ese bobal es el último bobal que vendimiamos. Es decir, es un bobal que se lleva 2 o 3 semanas de diferencia con otros bobales, de la misma Es más altitud, tardío. ¿sabes? Es Que es más tardío. mucho, Si yo recuerdo claro. que era, no me acuerdo, una semana o en principio que retrasa. Es un pie vigoroso, no, no normal. El Pausen en tu zona será una excepción, ¿no? No, no No, será. solo conocemos ese. Pues ahí, no sé en qué momento, no sé, el viticultor Sergio es el propietario de la parcela. Sergio tiene nuestra edad. Eso lo plantó su abuelo. La niña que tendrá 40, 50, 60 años y lo plantó su abuelo. Mm. Nosotros hemos entendido que es Paulsen porque él nos dijo que era un número raro, lo que ponía en el S. Yo entendí que era el 1600 este de Paulsen. Y luego viendo lo de la madera y eso. Y bueno, y da ese perfil, ¿no? Y aparte de ese punto más de madurez, da ese. Es decir, la bobal es una variedad que tiene un perfil muy rojo, ¿no? La fruta del bobal siempre es una fruta muy roja, ¿no? Encontrar bobales con un perfil más oscuro en el bobal, ¿no? Con más negros, es más difícil, ¿no? Te tienes que ir a casi pacificados. Aquí la uva no llega a deshidratarse en esta parcela. Pero el resto de bobales que trabajamos, pues el perfil siempre es más rojo, ¿no? Y esta parcela, por ejemplo, entre la parcela del rosado y la parcela esta del máxima que estás probando, que ahora, 100 metros, es decir, es una parcela que está desde una a la otra, pues vamos andando a coger las muestras, ¿sabes? Está muy cerquita, y yo creo que pensamos que es el patrón, ¿no? Y bueno, esto que Claro. nos dicen nos Muy acompaña. bien. Tengo que haceros una visita, ¿eh? Porque a mí siempre, cuando visito la Manchuela también por trabajo, por el vivero, es una zona que me ha gustado siempre, vamos, que me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado. Claro, la Mancha es que, bueno, la Manchuela, es tan grande todo que se asocia a la Mancha, que es tan grande ese centro, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que tengo ganas en fin, a ver cuándo puedo visitaros. Me gustaría, en fin, vosotros esta zona sí que la conocéis, pero yo esa Súper menos. encantado de que pudieras venir cuando quieras. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de nuestra casa. Y nada, ya Y veis a Fontanares, que, en fin, yo os digo que, bueno, la conocéis bien la finca, pero bueno, que eso, que también es un poco vuestra, ¿no? También habéis estado iremos allí. a visitarte cuando Yo, hagas yo no me puedo aguantar, vas a hacer un gracia, ¿no? Ya lo he hecho. Cabrón. Lo tengo separado, lo Ya tengo separado. me quedo más tranquilo, Rafa. Lo tengo separado, sí, sí, lo tengo. No, y la viña, y la verdad que, por eso al final, yo cuando, cuando ves una cosa, no, de hecho ahí habían, en la finca ahí habían 4 casas, ¿no? Y gente viviendo allí muchos años, es decir, es que al final somos eso, es mantener las cosas y no caerán también al suelo, es decir, las fincas, si no las mantienes, al final yo creo que aspiras a eso, a vivir no sé, a pagar las cosas, a vivir del campo, que las fincas se caerán. ¿Qué será de cuando la gente vaya a Valencia a Madrid y no hayan viñas por la carretera? Si desaparece esto, es decir, o de aquí por Como, Albacete, ¿sabes? como ¿Sabes? Wally, como la película de Wally. ¿Has visto la película de Wally? No, no, Que sale que es un robot, ¿no? ¿No has visto? Es una película, no. claro, que pilla a los niños más mayores. Es una película que es un robot, y es un robot que recoge basura. Entonces, los humanos han ido a vivir a una nave espacial en el espacio y viven sentados ahí en un sofá gordos, porque no se mueven de un sofá ahí que va volando. Claro, Igual y es un robot que se queda en la Tierra recogiendo la basura. Y todos son contenedores, ¿sabes? Como paquetitos de basura, ¿no? Y claro. si no hacemos algo, lo haremos así, ¿sabes? Al Claro. final.
Mira, Al final, recuerdo mi padre, bueno, mi familia es de mi bisabuelo, el vivero, y mi padre es el más joven de los hermanos, y cuando me contaba, cuando tenía 17, 18 años, se iba de viaje, le decía a su hermano mayor, Pepe, ¿qué vamos a vender este año? Si está todo plantado de viña. Claro, iban de aquí a Mancha, Jerez. Estoy hablando de los años, pues eso, 60, 70. Mi padre tiene ahora 76. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vender si está todo lleno de viña? Y, nunca y- dejar. y mi padre tenía 18, 19. Ahora es el último hermano y nos ha criado, hemos podido vivir del vivero. ¿Por qué? Pues porque la viña se renueva. Hay 1.300.000 hectáreas en España que van muriéndose, replantándose. Oye, y han pasado de todo, épocas buenas, mejores, pero al final la viña está ahí. ¿Por qué? Porque la viña fija gente, la viña ha sido Claro, la Mancha es dura, el interior de España es duro. Entonces esto está ahí, ¿no? Entonces yo creo que al final es el deseo, ¿no? Que podamos ver la viña ahí, ¿no? Que esa pregunta que tiene mi padre, decir, ¿qué vamos a vender si está todo plantado de viña, ¿no? Y fíjate, mire si habrá hecho planta, habrán replantado durante tantos años, pues eso, que podamos seguir así, ¿no? Que no te vayas de aquí a Madrid y te veas todos los campos perdidos, ¿no? ¿Sabes? Ese es el tema, ¿no? Pues En sí, yo fin. creo que es una muy bonita reflexión con la que acabar Poquito, la poquito. conversación de hoy. La verdad es que hemos Bueno, disfrutado muchísimo, gracias por Rafa. vuestra Te damos iniciativa, ¿eh? Y nada, infinito. en fin, prometo ir a veros pronto, que me apetece mucho ver esa zona, ¿sabes? Y nada, Bien, bien. y a Estamos ver a si ya mucho. se acaba esta pesadilla del virus. Ya queda un día Un menos. día menos. Así que Nosotros pensamos Oye, que un día estuvimos más. juntos antes del virus, ¿eh? En London, ¿eh? En Londres, ¿eh? ¿Te acuerdas, eh? Yo me acuerdo, la Laura esta mañana, digo, de las Hostia. últimas personas del mundo del vino que hemos visto así de cerca fueron contigo y con tu mujer en el tren. en el tren a Gatwick, no sé, al aeropuerto. Bueno, Al aeropuerto. Madre mía. Sí, sí, Bien. sí, por eso que, Pues nada, el y vino como nos sea, acerca. hay que mirar para adelante, ya está, no hay otra, no hay otra, no hay otra. Pues nada, oye, cuidaros mucho, ¿eh? A ver si nos vemos pronto. Y gracias a todos, ¿eh? Hasta Muchísimo luego. con vinos, como siempre. Contigo más. no, Muchas no. gracias. Un beso enorme a ti y a toda la Eso, ¿eh? familia. Buen fin de semana. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Bueno, amigos, ya habéis visto lo bien que lo hemos pasado. Rafa, en fin, es un amor. Es un O sea, trozo de alma, se enamora de Rafa seguro. es un tío Enamora, grande enamora de cada vez que está. y los vinos están impresionantes. Y nada, muchas gracias por estar ahí detrás. Otro viernes más. A todos los amigos que habéis estado ahí, Seyer, Paquito, Manu, bueno, todos. Todos los que habéis estado ahí, un besazo enorme. Rafa también por todas tus aportaciones. Nos volvemos a ver el viernes que viene. El viernes que viene nos vamos al sur Nos vamos a con el gran Federico en Ronda. Federico Sachs o Frederick, según Según el si idioma. le llaman los alemanes o nosotros. De- Que paséis súper buen fin de semana. Gracias y nos vemos. Beber mucho vino, con conocimiento, pero seguir bebiendo y disfrutando. Chao.